Muy buenas tardes. Saludo a nuestras invitadas e invitados a esta sesión de la Comisión de Salud del Senado. En nombre de Dios y de la Patria iniciamos. Por favor, tomen asiento. Estimados colegas, dada la trascendencia de ambos asuntos que vamos a tratar en la sesión de hoy, yo quiero insistir en algo que conversamos en la sesión pasada. En la última sesión, no digo gastamos, ni perdimos, ni mucho menos, pero se ocuparon cerca de 40 minutos de la sesión para tratar temas varios y además para discutir asuntos sobre la cuenta. Yo quiero pedir la cuenta y dejemos los temas varios para el final de la sesión, ¿no? Si es que alcanzamos a comentarlo o el día de mañana o cuando corresponda. Hoy día nos vamos a concentrar en los dos puntos de tabla que eran originalmente la preocupación pública que hay sobre tanto las vacunas COVID, ¿cierto?, de acuerdo al informe de Contraloría, y por eso hemos invitado a la señora Contralora que está acá y le agradezco que esté presencialmente en representación de la institución, y también a la subsecretaría de Salud Pública y a la ministra, por cierto, cabeza de la institución. Luego se agregó el caso del excedente de las vacunas de influenza, que lo sumamos entonces al mismo informe, pero hoy día la agenda de todos nosotros está trastocada y yo creo que en buena hora que esta Comisión de Salud tome este problema gigantesco que colocó sobre la mesa la Contraloría General de la República respecto a las licencias fraudulentas o licencias viajeras, ¿no? Y todo lo que viene por añadidura, digamos, respecto de la permisividad del Estado, porque al final es eso. Aquí hay un convenio entre la Suceso y la PDI firmado en el 2011, hace 14 años, y resulta que ahora estamos sabiendo lo que sabemos en un periodo investigado de 2022, 2023, 2024, y no sabemos qué es lo que pasaba antes de que fue firmado ese convenio. Las cifras son gigantescas. Esto es un escándalo nacional. Como ya lo hemos mencionado, de verdad que no hay precedentes en esto. Y lo que significa para el Estado en términos de pérdida de recursos ya podría haber resuelto no solamente la lista de espera, sino que la modernización del Estado en su conjunto y particularmente en la prestación de los servicios de salud, que hoy día tenemos una dificultad. Se habla de crisis hospitalaria. El año pasado discutíamos la ley de presupuesto y los 250.000 millones que le faltaban a los hospitales de las 16 regiones para poder terminar el año sin deuda. Tuvimos que hacer un protocolo a cargo de lo que se podía recuperar de acuerdo al esfuerzo que se estaba haciendo por licencias médicas, pero lo que sabemos hoy día es que las cifras son sideralmente mayores. El gasto del Estado es brutal, y aquí yo quiero felicitar a la Contralora, en representación de la Contraloría, por haber colocado el tema y cómo lo pusieron, digamos, con una investigación exhaustiva que ya vamos conociendo, la hemos leído, y con todo lo que sigue apareciendo y va a seguir apareciendo dentro de lo que significa seguramente los tres poderes del Estado, con posibilidades o no, como son las instituciones autónomas o los poderes autónomos de la intervención de Contraloría, pero nos desafía como país a que nuestros propios sistemas internos empiecen a dar cuenta de toda esta frescura que le va quitando recursos para que el Estado pueda cumplir su rol. Dicho esto, pido la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se ha presentado urgencia suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece FONASA y crea el Servicio Nacional de Salud Digital. Asimismo, se ha presentado urgencia simple al proyecto de ley que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes. Hay una comunicación del senador Karim Bianchi con la que solicita a la comisión que pueda recibir en audiencia al psicólogo señor Eduardo Guzmán para referirse acerca de la falta de políticas públicas dirigidas a las personas que viven con la condición de tartamudez. Por último, hay una solicitud de audiencia del director de la zona sur de la Asociación de Directores de Salud Municipal de Chile, señor René Triviño, para presentar observaciones en torno al marco jurídico de la Ley 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y su reforma. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Quiero pedirle a la comisión de que pudiéramos hacer un breve giro de
de la tabla, si me permiten, por favor, vamos a hacer, a ver, hoy día tenemos un caso que ya dijimos, no solamente nos escandaliza, sino que nos debe ocupar en todo nuestro esfuerzo. ¿Cómo frenamos este portonazo al Estado? ¿Cómo frenamos este fraude al fisco? ¿Cómo frenamos este delito generalizado de lo que apenas conocemos solamente de aquellas personas que estando con licencia médica se dedicaron a viajar? ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Porque no solamente son médicos, pueden ser cirujanos dentistas, pueden ser matronas o quienes estén autorizados para emitir. Justo ahora que esta semana ya entra en vigencia la ley que empezamos a trabajar en esta comisión hace 2 años, ¿no?, que anduvo bastante rápido, que es una norma que yo diría que va a actuar con mayor firmeza, pero a la luz de lo que entrega Contraloría, tal vez nos quedamos cortos con ese proyecto de ley y tengamos que tener una respuesta de Estado en donde el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente nosotros, tengamos que jugar un rol mucho más principal en este asalto al presupuesto fiscal. Dicho esto, yo lo que quiero proponer es lo siguiente, colegas. Partamos con la exposición de la Contralora General para tratar el tema de licencias médicas. Continúa la ministra de Salud para tratar licencias médicas, a ver cómo enfrentamos esto en su conjunto, y a continuación las exposiciones tanto de la Subsecretaría de Salud Pública como de la Contraloría por el tema vacunas en ambos casos, COVID e influenza. ¿Les parece? Pero, perdón, sobre el punto, para que tomemos el acuerdo, muy bien, acordado, modificamos la tabla entonces y vamos a partir en ese orden. Senador Chaguán. Sí, presidente, yo quiero contextualizar. A mí me tocó presidir la Comisión de Salud del Senado. Cuando desempolvamos el proyecto que había presentado el presidente Piñera, y justamente logramos, después del patrocinio del Ejecutivo, poder despacharlo rápidamente por parte de la Comisión de Salud del Senado. Estuvo prácticamente 1 año en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y mi preocupación es porque estamos viendo solo yo diría la cúspide del iceberg. ¿Y por qué se lo quiero plantear? Yo tuve una reunión con la directora de la CONPIN, que está acá presente, cuando fui a plantearle el tema de cómo podríamos apurar y generar una reforma estructural al sistema. Y la directora de la CONPIN me señala, mire, tenemos un programa que cruza la información primero con la JUNGI, y logramos la recuperación de 500 millones de pesos tan solo por licencias médicas falsas fraudulentas. Pero requiero también, y por eso quería hablar antes de la Contralora para transmitirle, lo que descubrió la CONPIN es mucho más grave que respecto solo a las personas que salieron del país con licencias médicas falsas fraudulentas. Lo que descubrió la CONPIN es que habían funcionarios públicos de la JUNGI que estaban privados de libertad hace más de 2 años recibiendo licencias médicas, el pago de licencias médicas falsas o fraudulentas. Es así como, junto con la... Senador, le pido que acortemos porque ya hemos visto... Acoto inmediatamente. Pero ¿por qué es tan relevante? Porque cuando pedimos el aumento de los 2.000 millones que pidió la CONPIN para fiscalizar, no tuvimos los recursos durante la discusión de la ley de presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda. Y teníamos un problema de cómo logramos fiscalizar adecuadamente aquello. Entonces quiero simplemente señalar que estamos viendo tan solo la cabeza o la cúspide del iceberg. Esto es mucho más grave y no dice relación tan solo con aquellos que han hecho uso de licencias médicas falsas fraudulentas por haber salido del país. El tema es mucho más grave. Eso que no es simplemente, presidente. Muy bien, por favor, vuelvo a repetir, vamos a ir directo a las exposiciones porque lo que nos interesa ahora es escuchar el informe de la Contralora y luego al Ministerio de Salud. Después podremos hacer las preguntas, por favor. Le ofrezco la palabra a doña Dorothy Pérez, Contralora General de la República. Por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, los saludo a usted y a los señores parlamentarios y también a las autoridades de gobierno y asesores presentes. Nosotros tenemos una presentación que se refiere a 3 tópicos. Vamos a saltar la parte de vacunas para dejarla para el final y vamos a partir inmediatamente con el informe consolidado de información circularizada número 9 de 2025, que nosotros emitimos el martes pasado, que se refiere a la situación de funcionarios y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos y que habrían salido del país estando con licencia médica. Nosotros vamos a ver que en tenemos algunos antecedentes generales que analizar.
Como sabemos, la licencia médica es un documento que certifica una situación de incapacidad temporal para trabajar, que es otorgado por profesionales de la salud, médico cirujano, cirujano dentista o matrona, y que permite al trabajador, a la persona, ausentarse o reducir su jornada laboral. En la medida en que cumpla ciertos requisitos, otorga el derecho al subsidio o remuneración respectiva. Sabemos también que el profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre distintas cosas, y en caso de que corresponda, el tipo de reposo de que se trata, si es total o es parcial, el periodo necesario para la recuperación de la persona y el lugar de tratamiento o reposo, indicando su dirección o teléfono. También sabemos que el rechazo o la invalidación de la licencia médica concedida es lo que corresponde cuando existe un incumplimiento del reposo que está indicado en la licencia. Y también hay que hacer presente que la Superintendencia de Seguridad Social ha señalado que para rechazar una licencia médica por incumplimiento del reposo, la configuración de dicha causal debe ser constatada durante el periodo de reposo, o cuando este reposo ya ha concluido, solo procede la invalidación cuando existan antecedentes escritos que avalen que existió un incumplimiento. Por ejemplo, reportes de ingreso y salida del país emitidos por la Policía Internacional u otros similares que permitan hacer plena fe de que se ha vulnerado el reposo. Yo quiero agregar un elemento más, señor presidente, por su intermedio para toda la comisión, y tiene que ver con que también hay dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social que hacen presente desde ya antigua data que las licencias psiquiátricas solo permiten un desplazamiento de acuerdo a la indicación que haya hecho el profesional de la salud, pero no permiten salir del país. Porque ese tipo de licencias, si es que autorizara la salida del país, estaría vulnerando otras disposiciones que obligan a hacer monitoreo y control de que se esté cumpliendo con el tratamiento médico, no el reposo físico en casa en ese caso, sino que el tratamiento médico. De modo que las licencias psiquiátricas tampoco justifican la salida del país. Ahora, específicamente respecto de nuestro SIC número 9, nosotros revisamos el periodo 2023-2024. Aquí me quiero detener un momento, señor presidente, por su intermedio para todos los presentes. Nosotros revisamos, de acuerdo a nuestras metodologías de fiscalización, la mayoría de nuestras fiscalizaciones revisan el año inmediatamente anterior. Y esto no tiene ninguna consideración política, y lo quiero hacer presente con mucha fuerza, porque así como frente al instructivo, frente a las campañas presidenciales que vienen en adelante y parlamentarias, nosotros agregamos una cápite que específicamente señala que la Contraloría requiere que no se instrumentalicen los trabajos que realiza nuestra institución porque son trabajos técnicos. Bueno, aquí también quisiera hacer presente que nosotros elegimos el periodo fiscalizado o el periodo auditado conforme a una metodología, no por decisiones de ningún otro nivel o corte. Entonces, generalmente uno selecciona el año inmediatamente anterior, pero hay ocasiones en que uno selecciona 2 o 3 años dependiendo de una serie de factores, entre los cuales está la capacidad de nuestros fiscalizadores en cuanto a dotación. Si no tenemos más gente, no podemos agregar más periodos a la fiscalización. Por más que uno lo esté haciendo con herramientas tecnológicas, alguien tiene que chequear y despejar algunos elementos. Se eligieron aquí entonces 2 años, el periodo 2023 y 2024. Y se revisó la situación de las licencias médicas registradas por la Superintendencia de Seguridad Social sobre la base de datos que la Superintendencia de Seguridad Social nos entregó. Nosotros se la requerimos conforme a nuestras facultades y es la base de la Superintendencia de Seguridad Social que se refiere a los funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos y que contenía un total de 5.147.997 licencias médicas otorgadas a este tipo de funcionarios o trabajadores. Y esto lo cruzamos con otra base de datos oficial, que es la base que nos entregó a requerimiento nuestro la Policía de Investigaciones de Chile, en la que se registraba un total de 1.231.362 salidas y o entradas al país de distintos servidores públicos. Se trata de 2 bases de datos oficiales y lo hago presente porque nos han hecho ver en estos días, y es normal, que hay a veces un caso que no coincide. Bueno, nosotros cruzamos las bases de datos oficiales del país, del Estado. Así que no tiene que ver con que nosotros hayamos dejado a alguien fuera o dentro, sino que esto es lo que indicaban esas bases de datos de 2 instituciones públicas.
Allí nosotros revisamos que por cada funcionario que tuvo licencia médica se verificó si para ese periodo del 2023 y 2024 hubo o no hubo salidas, entradas al país para identificar eventuales incumplimientos del reposo de dicha licencia médica. Luego, nosotros ahí detectamos como resultado de este cruce, en la siguiente lámina, 25.078 funcionarios públicos o trabajadores. Parece que hay alguna dificultad técnica y que no avanza y demora un poco, así es que un poco de paciencia, pero solo señalar que luego de nuestro cruce detectamos podemos ver si se trata un total de informar. Un segundito, Sí. ¿podemos ver si se trata del sistema nuestro? Sí, Bueno, lo tenemos en los pupitres en todo caso, Ok. pero vamos a no hay tratar problema. de La resolver. presentación está en cada uno de los puestos de trabajo de las autoridades, ¿cierto? Y les decía yo que en ese cruce detectamos un total de 25.078 casos de funcionarios o trabajadores de entidades públicas que habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica porque viajaron fuera del país durante ese mismo lapso o durante parte de ese lapso de reposo. Esto corresponde a 35.585 licencias médicas, 69% de ellas son de FONASA y 31% de ellas son de ISAPRES. Y esto podría implicar el uso irregular de estas licencias médicas para este periodo 23-24 y corresponde a 59.575 oportunidades en que los funcionarios públicos ingresaron o salieron del país. Nosotros hicimos un zoom específico de algunas situaciones de funcionarios que se repetían muchas veces ingresando o saliendo del país. 125 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y salidas del país. Y hay un caso de 51 funcionarios o trabajadores que registran más de 31 entradas o salidas del país. De hecho, hay algunas comunas que nos llamó mucho la atención, donde todos los casos que presentamos para una comuna correspondían solo a una o dos personas, que sin embargo, como ingresaban y salían múltiples veces del país durante su reposo, abultaban el número del municipio o del servicio, pero en ocasiones se trataba de una cantidad menor en cuanto a número de funcionarios. Sin embargo, tenían muchos viajes y salidas en ese lapso. A continuación vamos a ver que cuando nosotros tomamos la época en que se produce esta salida, mayoritariamente encontramos que se concentran en el último cuatrimestre, esto es entre septiembre y diciembre para el periodo que nosotros revisamos, y algunas situaciones especialmente delicadas que detectamos es la situación de un funcionario. Nosotros lo pusimos en términos generales, pero lo cierto es que es una médica, una funcionaria del área de la salud que se otorgó una licencia médica a sí misma y que realizó un viaje durante el periodo de reposo que estaba indicado en esa licencia que se auto-otorgó. También revisamos cuál era el promedio de cantidad de tiempo que se consideraba en estas 35.000 licencias y fracción, y era un promedio de 17,7 días. Respecto de esto, cuando vemos la distribución en el territorio nacional, nosotros nos encontramos con que en la región metropolitana tenemos un 43,7% de las entradas y salidas del país que registramos cruzándolas, ¿cierto?, con las licencias médicas. En la región de Magallanes y en la región de Arica y Parinacota es donde tenemos mayores cifras junto con la región de Valparaíso. Y enseguida, en lo que se refiere a los empleadores, estas 35.585 licencias médicas que sus titulares no habrían respetado el reposo que está establecido en ellas mismas, se distribuyen en más de 700 instituciones públicas y también privadas que administran fondos públicos, de las cuales seleccionamos 13 porque concentraban estas el 25% de dichas licencias, o sea, 8.893. Y allí las que tenían mayor número de funcionarios eran la JUNJI y la Fundación Integra, reitero, según lo que indica la base de datos de la Superintendencia de Seguridad Social, cruzada con la base de datos de la Policía de Investigaciones de Chile. Estas dos instituciones concentran el 12% del total de estas situaciones que nosotros detectamos. Enseguida quiero hacer presente que las acciones que la Contraloría ejerció frente a estos hechos
es que inmediatamente nosotros enviamos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado el mismo día martes que nosotros despachamos a la comunidad y al país este SIC número 9, enviamos al Ministerio Público la nómina de todos los funcionarios con todos los viajes y toda la indicación de las licencias médicas en cuestión, porque tenemos que dar cumplimiento al artículo 61 letra K del Estatuto Administrativo y al Código Procesal Penal, que nos obliga a denunciar de inmediato los hechos que puedan revestir caracteres de delito. También enviamos esta misma información ese mismo día martes de inmediato al Consejo de Defensa del Estado, toda vez que estos hechos generan evidentemente daño al patrimonio público y también porque podrían revestir caracteres de delito, y ambas situaciones entonces son de competencia de esa institución. Al mismo tiempo, nosotros ese día martes comenzamos las primeras notificaciones a los servicios públicos, estos más de 700 instituciones, instruyéndoles que ordenaran de inmediato sumarios administrativos sobre la materia para esclarecer los hechos, y esto es muy importante, esclarecer los hechos y, en su caso, de acreditarse la irregularidad, disponer la aplicación de medidas disciplinarias. ¿Por qué hago presente que es importante esto de esclarecer los hechos? Porque según las bases de datos que nosotros cruzamos, nos arrojó estos resultados. Pero pudiera ser que haya una persona que en particular, porque nos han llegado casos así, una persona que en particular, encontrándose en alguna situación específica, viajó por algún tratamiento médico. Ahora, la verdad es que son, en términos de porcentaje, probablemente porcentajes muy bajos dentro de los 25.000 casos, pero pudiera existir casos justificados. Y por eso es que nosotros ordenamos un procedimiento que hace una investigación más profunda, que es el sumario administrativo. Ahí las personas, además, y esto también es muy relevante, tienen derecho a defensa y pueden hacer valer, conforme a las normas constitucionales que resguardan el debido proceso, todas sus alegaciones y defensas, para que se esclarezca bien la situación y, en caso de que haya irregularidad, se apliquen las medidas que correspondan en términos administrativos, y las otras instituciones que ya mencioné harán, por supuesto, conforme a su competencia, las investigaciones penales o civiles. A continuación, el día 22 de mayo de 2025, nosotros iniciamos en la Contraloría un sumario administrativo respecto de Fondo Nacional de Salud, Superintendencia de Seguridad Social y también de la CONPIN. Y lo hicimos de este modo porque nos parece que corresponde directamente a la Contraloría investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran darse por falta de control de estas instituciones. ¿Y cuál es el periodo que se investiga? No solo este periodo. En un sumario administrativo, cuando se instruye en términos amplios, uno investiga todo el lapso de la responsabilidad administrativa, que es de 4 años el plazo de prescripción. ¿Bien? Quiero señalar adicionalmente que hemos tenido varias dificultades técnicas y por eso la lámina no coincide necesariamente con lo que yo les estoy señalando. Pero quiero hacer presente que a continuación, inmediatamente, nosotros emitimos otro informe circularizado, el SIC número 10. En este SIC número 10 nosotros nos referimos a la situación de médicos que, estando con licencia médica en su hospital público donde ellos trabajan, atendieron partos en clínicas privadas o en otros establecimientos. Nosotros emitimos este SIC número 10 en el que informamos que hay 250 médicos que, mientras estaban con licencia médica en sus hospitales públicos, atendieron partos en clínicas privadas, en los mismos establecimientos donde ellos trabajan, pero como prestación privada, ya no como funcionario público, y eso tiene otro valor, un valor más alto, y que esto podría implicar el uso irregular de 440 licencias médicas para el periodo que revisamos, que es el periodo 2023-2024. Y estas habrían sido incumplidas porque en ese mismo lapso nosotros detectamos, revisando las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, que adjunto al certificado de nacimiento estas bases nos informan los certificados de parto, y allí se indica el nombre del médico, el día en que nació el bebé y, por supuesto, también el lugar. Y ahí entonces se detectó de que habían clínicas privadas. Ese es el cruce que nosotros hicimos. Hay personas que nos han preguntado por qué no revisan la situación de otras especialidades médicas. Y sucede que nosotros no tenemos atribuciones para requerir información a las instituciones privadas, como son las clínicas privadas, pero sí al registro civil, y por esa vía llegamos a los certificados de parto, donde se indican las clínicas privadas.
Bueno, en este SIC nosotros damos cuenta de que durante el periodo de reposo establecido en estas licencias médicas, 216 funcionarios o trabajadores asistieron entre 1 y 3 partos, 14 personas asistieron entre 4 y 6 partos y 20 asistieron más de 7 partos. También detectamos la situación de un funcionario del área de la salud que se otorgó una licencia médica a sí mismo y que en ese contexto asistió a atender un parto en el periodo de reposo. Informamos y detectamos también 343 partos que fueron realizados en clínicas, 358 en hospitales y 9 en otros lugares donde probablemente tenemos situaciones de alumbramientos en el hogar. En términos territoriales, nosotros vemos que donde se produjeron estos partos asistidos y fueron atendidos durante periodo de reposo de licencia médica por médicos de hospitales públicos, la región metropolitana tiene el mayor número con 291 partos, el 41%. Luego tenemos la región de los Lagos con 86 casos. También enseguida la región de Valparaíso con 79 y la región del Biobío con 60 casos. Para cerrar esta parte, señor presidente, quiero hacer presente algunos elementos adicionales. Se nos ha consultado insistentemente respecto de por qué no se han revisado otras situaciones. Nosotros revisamos las bases de datos en lo que se refiere a licencias médicas que corresponden a FONASA y también a ISAPRES porque representan la mayor cantidad en relación a los funcionarios públicos, que son cerca de 920.000 personas. Es una cifra que está en estudio porque no cumplen los servicios con informar oportunamente a la Contraloría y registrar en el sistema CIAPER, que se denomina, los funcionarios públicos que han ido contratando. Particularmente hay un SIC que emitimos hace algunas semanas que informe que 106.000 funcionarios públicos del mundo municipal no están registrados en el sistema CIAPER, a pesar de que los municipios tienen esta obligación. Y nosotros, al cruzar esa base de datos con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos que nos informa sus rentas e ingresos, detectamos 106.000 personas que reciben rentas como funcionarios o honorarios en las municipalidades y que no están en CIAPER. Y esto altera todos los cruces que nosotros podemos hacer. Quiere decir que hay 106.000 personas que en este cruce de base de datos podrían haber estado y no lo están. ¿Me explico? Entonces, quiero hacer presente respecto de este punto en particular que en el sistema de administración de personal del Estado, nosotros ahí también tenemos información que es muy interesante para estos cruces y es de máxima relevancia que se cumpla con ingresar a esa base de datos todas las contrataciones que hace tanto los hospitales como los servicios públicos y los municipios. También quisiera hacer presente, señor presidente, que nosotros hemos realizado este tipo de fiscalizaciones idénticas, pero acotada a casos específicos y no masivos, pero que se refieren a licencias médicas en varios otros casos por décadas. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo auditorías donde reportamos en este servicio hay tantos casos. Lo que pasa es que nunca lo habíamos hecho de esta manera tan transversal y masiva con sistemas más automatizados y con uso de mayor de tecnología, que es lo que comenzamos a hacer ahora. Pero, por ejemplo, el año pasado nosotros le informamos a la Dirección de Presupuesto que tenía una funcionaria con 332 días de licencias médicas que ejercía otras labores como psicóloga y que nosotros comprobamos a través del Servicio de Impuestos Internos que ella emitía boletas de honorarios en ese periodo y estaba además realizando actividades recreativas y lo publicaba en redes sociales mientras estaba con su licencia médica. Le ordenamos a la Dirección de Presupuesto que hiciera el sumario y enviamos estos antecedentes a CONPIN y, de acuerdo a la información que yo tengo, la Dirección de Presupuesto dispuso la destitución de esa funcionaria. Este mismo tipo de situaciones se lo informamos a la Subsecretaría de Energía, a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, al Instituto Geográfico Militar, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la JUNGI, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en una segunda oportunidad, a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Dirección de Aeronáutica Civil. A modo de ejemplo, yo traje estos casos 2024-2025. Lo que quiero decir es que con este mecanismo donde nosotros con anterioridad permanentemente estamos reportando esto a los servicios públicos, logramos que se solucione ese caso específico. Por ejemplo, ahí hay funcionarios que se dedicaron a viajar por Europa mientras estaban con licencia médica o que estaban en comisiones de servicio en el extranjero y la extendieron para poder viajar hacia otro continente con su licencia médica. Algunos funcionarios que hicieron completo su estudio en el extranjero con licencia médica. Ese tipo de situaciones nosotros llevamos mucho tiempo reportándolas.
La diferencia en esta oportunidad es que tomamos mayores volúmenes de casos. También quiero agregar, señor presidente, que hemos hecho un trabajo incesante durante muchos años respecto de los servicios públicos para la recuperación de los fondos públicos que tienen que ver con el subsidio de incapacidad laboral, porque en el sector público se pagan estas licencias médicas y después se debe producir la recuperación de las instituciones previsionales, pero a veces los servicios públicos o municipios, gobiernos regionales, etcétera, no recuperan esos dineros. Nosotros, solo en esta muestra que trajimos aquí, del periodo 2023-2024, de algunas de las fiscalizaciones que hemos hecho en esta materia, hemos dispuesto la recuperación de más de 14.000 millones de pesos en relación a recuperación de subsidios por incapacidad laboral que los servicios no estaban recuperando para el fisco. Entonces, quiero demostrar con esta tabla también que hay un trabajo permanente de la Contraloría en esta materia. En la siguiente lámina les quiero hacer presente algo que nos parece muy relevante y que en nuestra cuenta pública y también en todas oportunidades que nosotros hablamos en el Congreso Nacional reiteramos. Mientras nosotros vemos ahí al aparato público, la administración del Estado, en sus ministerios, en sus servicios públicos y instituciones que son tantas, lo que queremos enfatizar es que necesitamos que todas ellas, y no solo la Contraloría, ni solo los organismos de control interno, se dediquen a controlar. No solo la Contraloría, el órgano de control externo en nuestro país, sino que cada una de las instituciones tiene el deber de hacer esta tarea. Cada funcionario, cuando realiza su tarea, tiene que controlar que la esté realizando bien. Tiene que haber ambiente de control dentro de las instituciones, eso es técnicamente hablando, tiene que haber controles cruzados. Tienen también que operar necesariamente los controles jerárquicos que las jefaturas de las distintas instituciones tienen que acometer respecto de cómo funcionan los procesos en su servicio, no solo los procesos de licencia médica, cualquier proceso. Y nosotros vemos que hay poco de control interno. A lo largo de los años y en los distintos gobiernos hemos insistido en esto. Pero en este periodo nosotros queremos con especial fuerza insistir en que tenemos que fortalecer como país el Sistema Nacional de Control. Esto tiene que operar en red. Las superintendencias son un organismo especialmente llamado a hacer labores de control. Pero no solo las superintendencias, también otras instituciones públicas, porque cada una de ellas, en su ley orgánica, tiene tareas de control, que a veces se le olvida a las jefaturas que también tienen que cumplir esas tareas de control. Bien, respecto de las superintendencias en particular, hago este énfasis porque justamente este trabajo involucra el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social y hemos instruido un sumario administrativo porque nos parece que hay que investigar de qué manera la superintendencia realizó o no estos controles. Sabemos que hay denuncias y que se había estado trabajando inicialmente y que se habían hecho denuncias penales por parte de organismos de gobierno al Ministerio Público por algunos casos detectados. Pero este tipo de trabajo de cruce de bases de datos es algo que ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control dentro del aparato público. Y no solo esperar que venga el órgano de control externo, que tenemos una capacidad muy limitada para poder hacer esta labor. Quedo atenta, señor presidente, si tienen más consultas respecto de este punto, sin perjuicio de la presentación de las vacunas. Y quisiera terminar este punto con esto. Existen hechos graves que son de público conocimiento y que creo yo y nosotros como en relación al trabajo de la Contraloría lo vemos permanentemente que deberían ser corregidos con mayor urgencia y no esperar que una auditoría los detecte. Esta primera afiche aparecía en redes sociales hasta ayer. Yo lo agregué a esta lámina porque me pareció que es indicativo de lo que estaba sucediendo. Era un hecho de público conocimiento que una persona, probablemente un delincuente, utilizando incluso el logo de la superintendencia de manera irregular, promocionaba la entrega de licencias médicas electrónicas, si era por 30 días, a 60.000 pesos. Y imagínense, al ver la imagen uno se da cuenta de lo que estaba promocionando y era para que las personas salieran de vacaciones. En la siguiente nosotros vamos a ver en redes sociales también una persona que promocionaba abiertamente. Esto no es una red oculta, esto es abiertamente promocionando licencias médicas 100% garantizadas. En la siguiente también vamos a ver otra promoción que tenía mediante grupos de WhatsApp y en la última imagen vamos a ver un grupo masivo de WhatsApp donde cualquier persona podía acceder
había tenido miles de interacciones este grupo de WhatsApp donde se tramitaba la compra irregular de licencias médicas. ¿Por qué traemos esto a colación, señor presidente? Porque estos hechos estaban a disposición de cualquier persona y llevan mucho tiempo a disposición de cualquier persona y de cualquier gobierno. Esto lleva sucediendo mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortalecer la red o sistema nacional de control, es que todos comprendamos que tenemos una tarea en esta materia. Y, insisto, no esperar que los órganos de control interno o órganos de control externo detecten. Cualquier funcionario tiene la obligación de informar cuando detecta situaciones que puedan revestir caracteres de delito como esta. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a sus consultas, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Contralora. A ver, habíamos señalado al principio que no vamos a hacer intervenciones porque si no vamos a empezar a intervenir nosotros y aquí lo que importa es escuchar a nuestras dos instituciones principales invitadas hoy día. Después vamos a hacer una ronda de preguntas, me imagino que todos hemos anotado preguntas para la Contralora. Le voy a ofrecer ahora sobre este tema la palabra a la ministra y su secretaria según sea el caso. Y después abrimos una ronda para estrictamente licencias médicas. Ministra, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecerle la invitación, de hecho, a comentar estas actividades y justamente escuchar el informe de la señora Contralora, a quien también saludar por su intermedio a los honorables senadores presentes de la comisión, los invitados también, y a todos los técnicos que nos están rodeando. Bueno, decir que para nosotros todo el tema del subsidio de incapacidad laboral y su control es un tema relevante, que lo que se ha detectado a través de la Contraloría y también de investigaciones que ha realizado la Subsecretaría de Salud Pública, que va a presentar en mayor detalle posterior a mi intervención, si usted lo permite, presidente. Efectivamente, es indignante los hallazgos que se encuentran respecto a situaciones en las cuales se afecta a la fe pública y se hace uso de recursos públicos. Es decir, que nosotros como gobierno, desde que llegamos al gobierno el año 2022, fue el año del mayor uso de licencias médicas y eso significó que lo definiéramos también como una actividad prioritaria. Es decir, que este gobierno ha trabajado no uno, sino que en 3 proyectos de ley relacionados a ese tema. Primero, licencias médicas grandes emisores, como recordaba el senador Chaguán, que era un proyecto que venía de la administración del presidente Piñera, que en paz descanse, y que nosotros tomamos, hicimos una indicación y empujamos fuertemente. Ustedes saben, recuerdan aquí lo complejo que fue, lo largo que fue también en la Cámara de Diputados, y finalmente logramos aprobar ese proyecto que se enfoca en uno de los elementos, que son los grandes emisores. Posteriormente, en esta comisión se está discutiendo otro proyecto que tiene por objeto fortalecer la capacidad de Contraloría, en línea con lo que está planteando la señora Contralora, de tener que fortalecer las capacidades de control, y estamos otorgándole a FONASA una capacidad que hoy día no tiene. FONASA hoy día no tiene rol contralor en las licencias médicas, solamente participa en el tema del pago de las licencias médicas, y nosotros a través del proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud estamos confiriéndole esas capacidades justamente para que la CONPIN, que es una entidad que está bastante sobrecargada con trabajo, con distintos tipos de tareas, incluso con el tema de la certificación de discapacidad, si ustedes recuerdan, pueda concentrarse en el control de segundo nivel, que antes de la tercera instancia, que es el suceso, y que FONASA adquiera este rol contralor, que es algo que se está discutiendo en esta misma comisión. Y el tercer proyecto es algo que nosotros estamos preparando en acuerdo, tuvimos en el protocolo de presupuesto. Si ustedes recuerdan, dentro del protocolo de presupuesto acordamos que íbamos a presentar un proyecto para modificar en forma paramétrica el subsidio de incapacidad laboral y que tenemos que presentarlo muy prontamente, y de hecho estamos bastante avanzados en ese diseño. Por lo tanto, es un tema que a nosotros nos ha preocupado y nos ha ocupado. Se han desarrollado distintas acciones relacionadas con la fiscalización en los distintos elementos, incluso considerando las personas que viajan al extranjero a través del convenio que sí tenía la CONPIN con la PDI, que va a presentar la subsecretaria, y se han tomado medidas. Ciertamente, nosotros entendemos de que esta situación es muy masiva y que ciertamente entendemos la indignación que genera esta situación, indignación que nosotros compartimos, y también en lo relacionado con los médicos que usan licencias médicas para ejercer en forma privada, también afectando la fe pública y el compromiso y además el prestigio
del mismo gremio en esas acciones. Así que solamente plantear de que efectivamente ha habido un trabajo, que el trabajo ha sido consistente a través del tiempo, que nosotros agradecemos el trabajo de la Contraloría en cada una de las áreas que desarrollan, porque es parte de un control que lleva al mejor ejercicio de la función pública y que efectivamente podemos presentar en mayor detalle a través de la Subsecretaría de Salud Pública, donde está la CONPIN, los trabajos que se están haciendo, si le parece, presidente, por su intermedio. Muy bien. Subsecretaria. Y cerramos la presentación, las presentaciones. Por favor. Buenas tardes, estimado presidente. Un gusto saludarlo el día de hoy. Por su intermedio también quisiera saludar a los honorables senadores y senadoras integrantes de esta comisión. Y también saludar por su intermedio a la señora Contralora en esta tan importante sesión. Yo quiero hoy día compartir con ustedes el trabajo que ha realizado en esta línea la Subsecretaría de Salud Pública por medio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la CONPIN. Y quiero comenzar, antes de eso, manifestándonos sobre la información emitida por la Contraloría General de la República. Así como mencionaba la ministra, la doctora Aguilera, antes que todo queremos reiterar que condenamos toda práctica contraria a la probidad, que son actos que atentan contra la fe pública y la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones y que perjudican directamente la salud y el bienestar de las personas que realmente se encuentran enfermas y requieren de un reposo médico para su recuperación, que son la gran mayoría. Valoramos el trabajo realizado por el ente Contralor y estamos, como siempre, disponibles para colaborar en todo lo necesario para el esclarecimiento completo de estos hechos y para que se apliquen las máximas sanciones que la ley contemple para casos donde se constate falta de probidad. Como contexto, quisiera comenzar por mencionar algunos puntos clave, y eso es que la cantidad de licencias médicas de tipo curativa común emitida a los funcionarios del sector público y privado ha experimentado un incremento sostenido en el tiempo. Esto ha generado una alta tasa de ausentismo. También se ha ido detectando situaciones de mal uso, sobreuso o fraude en esta materia y en las fiscalizaciones realizadas y también a través de las denuncias que hemos recibido. Este fenómeno afecta la atención de los servicios brindados a la ciudadanía y resulta en una sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios, que es algo que también es importante destacar. Y sobre todo, considerando que es un alto porcentaje del gasto en salud, del gasto que se destina al descanso reparatorio, cerca de un 20%, compite con los recursos para la atención de salud y eso es uno de los efectos más importantes que hay que tener en consideración y por eso le hemos dado tanta importancia a este trabajo. Ante esta situación, la CONPIN ha tomado las distintas acciones, comenzando muy decididamente con nuestra gestión el año 2022, con una nueva forma de fiscalización de emisores que resultó con 31 personas detenidas y 29 médicos formalizados por fraude al fisco y el primer quiebre a la baja a la tendencia en licencias médicas. Ya les voy a mostrar el gráfico que demuestra esto. Esto tiene más información detallada, yo también lo he explicado previamente en esta comisión, por ende no voy a profundizar en mi presentación, pero sí la directora de la CONPIN Nacional ha traído para todos ustedes una versión impresa de un informe que detalla este trabajo, tanto de las fiscalizaciones de emisores que inició el año 2022, como también el trabajo que les voy a comentar sobre 2024. Le vamos a hacer entrega a ustedes directamente y también lo pueden formalizar así y por supuesto que lo podemos enviar de manera digital después. Quiero destacar en este contexto que además de la fiscalización a los emisores, a todo quien puede emitir una licencia médica, también la CONPIN hace una revisión y recibe denuncias de cualquier tipo de publicidad de venta de licencias médicas y por ende la CONPIN ha denunciado todos los avisos que aparecen en redes sociales, como las que la señora Contralora nos acaba de presentar, todos aquellos están denunciados al Ministerio Público. Así que en este sentido estamos en total sintonía con la Contraloría General de la República y agradecemos entonces la mención que hace al respecto. Perdí la conexión, pero voy a seguir con mi presentación, después sí, recupero el apoyo. Porque en todo caso queda registro, queda sí. grabado y la señora y los señores senadores tienen en sus pupitres la exposición en todo caso. Okay. Ahí está, ahí está. Puede continuar, subsecretaria. ¿Dónde está?
Bien, el año 2024, y con anterioridad al resultado entregado por la Contraloría General de la República, la CONPIN elaboró un plan con acciones innovadoras para apoyar la gestión del ausentismo laboral por licencias médicas en los funcionarios del sector público con algunas instituciones públicas priorizadas. Las priorizamos de la siguiente manera. Lo primero, y que ya está evidenciado así en las cifras, la JUNGI, porque teníamos conocimiento que era una de las instituciones donde el ausentismo laboral era un problema mayor, y además también en la Subsecretaría de Reasistenciales, los servicios de salud y la Subsecretaría de Salud Pública, que eso implica toda la Seremi de Salud, porque tenemos la convicción total que cuando estamos hablando de fiscalización para asegurar el correcto comportamiento de todos los funcionarios públicos, es importante dar el ejemplo empezando por casa. Es así que el año 2024, entonces, siguiente. Bien, acá en las próximas 2 diapositivas les voy a mostrar un contexto de lo que yo les mencionaba en la diapositiva inicial sobre la tendencia de las licencias médicas. Esta diapositiva representa el total de las licencias médicas, tanto FONASA e ISAPRE, e incluye aquellas que se relacionan con COVID-19. Se observa que el 2022 se llega al punto máximo de un aumento sostenido en la cantidad de licencias médicas emitidas y luego se quiebra esa tendencia al alza en 2023 por primera vez teniendo una reducción del sistema total de un 12%. Siguiente. Si miramos solamente las licencias médicas de FONASA y excluyendo las licencias por COVID-19, que eso implica también excluir las licencias de contacto estrecho, se ve el mismo patrón. Hay un aumento sostenido hasta el 2022 y luego por primera vez un quiebre de la tendencia del año 2022 al 2023. Esto como consecuencia de la reducción de los grandes emisores que se logró con la fiscalización priorizada de la CONPIN nacional. Eso está todo descrito en el informe que hemos puesto a su disposición, en particular la reducción de los grandes emisores. Siguiente. Siguiente. Aumentó el denominador también de las personas que son FONASA. Acá lo que quiero, yo sé que les he mostrado esta misma gráfica a ustedes hace solo un par de semanas atrás en que vinimos a presentar sobre esta misma materia, pero quería reiterarlo para mostrar cuál es el universo del que estamos hablando cuando se investiga las licencias médicas de FONASA a los funcionarios públicos. Eso es el 17% de las licencias médicas que emite FONASA, que son las que se reembolsan posteriormente a la institución. Las otras, el 68%, es entregado por las cajas de compensación y asignación familiar y el 15% por pago directo. Siguiente. El 2024, como yo mencionaba, entonces, la Subsecretaría de Salud Pública y la CONPIN, previo a la publicación de los datos que nos entrega la Contraloría General de la República, tomó las siguientes, como yo decía, acciones innovadoras, es decir, acciones adicionales al trabajo de fiscalización que hace de manera permanente. En primer lugar, la revisión de la veracidad de las licencias médicas electrónicas mixtas. Esto quiere decir que puede ser un documento falsificado o adulterado. Identificar doble empleador o doble cotización en periodo de reposo médico. Hacer la gestión con la Policía de Investigaciones para verificar movimientos migratorios. Esto fue una innovación porque existía un convenio del Ministerio de Salud con la PDI que es exclusivo para el Reglamento Sanitario Internacional, es decir, que proviene de epidemiología. Tenía ese objetivo. Y el 2024 se agrega la CONPIN en ese contexto que de todas maneras es un convenio limitado. La Contralora tiene mucha razón cuando dice que nosotros tenemos que propender a tener un cruce de datos más masivo y más sistemático. Y eso es a lo cual estamos trabajando, porque el convenio actual con la PDI que nos permitió hacer este análisis, nos permitía también un número máximo de RUTs a solicitar su verificación, un máximo de 30 al mes. Por ende, si yo tengo un convenio que me permite un máximo de 30 RUT al mes, evidentemente que no podemos avanzar en la velocidad que todos aquí quisiéramos, pensando en el universo del total de las licencias médicas que son emitidas. Siguiente. También se avanzó en el trámite de salud irrecuperable de funcionarios públicos en CONPIN, con un diagnóstico, la homologación de criterios, un manual de procedimientos y la priorización de casos. Solamente en el 2024 se tramitaron 4.800 evaluaciones de funcionarios con ausentismo crítico, que se define como 180 días en los últimos 2 años.
La notificación quincenal de resoluciones de licencias médicas a empleadores públicos para gestionar el ausentismo, pero también avanzar, concretar el descuento de las licencias rechazadas para la solicitud de los reintegros de esos ingresos percibidos indebidamente. Y con todo esto, la incorporación de un scoring de riesgo a prestadores del servicio público que contenga índice de riesgo por licencias a funcionarios públicos con comportamiento sospechoso. Esto nos permite hacer una fiscalización estratégica focalizada según indicadores de riesgo, porque la fiscalización se hace posterior al paso previo, que es la Contraloría Médica, que eso sí es al 100% de las licencias. La fiscalización se hace sobre una base muestral con criterios de riesgo. Siguiente. Voy a mostrar los principales resultados por institución. Los principales resultados de la JUNJI. En el punto 1 de la revisión de la veracidad de las licencias médicas, como resultado se identificaron 82 casos comprobados y denunciados. Con respecto al doble empleador o doble cotización, se identificaron 110 casos que ya fueron comprobados y denunciados. En la gestión con la Policía de Investigaciones se verificaron 33 casos comprobados y denunciados. Siguiente. Lo mismo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Servicios de Salud. Con respecto a los hallazgos de doble empleador o doble cotización, se encontraron 10 casos ya comprobados y denunciados. En la gestión con la Policía de Investigaciones se verificaron 39 casos comprobados y también denunciados. Siguiente. Con respecto a la Subsecretaría de Salud Pública, que incluye a la Ceremis, no se detectaron casos de doble empleador, pero sí se detectaron, comprobaron y denunciaron 25 casos por movimientos migratorios durante el periodo de descanso reparatorio. Adicionalmente, hemos tomado nuevos pasos y en una región en particular, la CONPIN asociada a ese territorio solicitó los movimientos migratorios del 100% de los funcionarios de dicha Ceremi que tuvieron licencias entre el año 2021 al 2025, resultando otros 24 casos con incumplimiento de reposo, los cuales se encuentran con proceso de sumario ya instruido. Esto es algo que vamos a seguir repitiendo en otros territorios. Hay otros servicios públicos donde también se incorporó este análisis y acá destaco 3 casos adicionales denunciados por salidas al país del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Obras Públicas y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En la siguiente diapositiva hay un resumen de lo que ya les he mencionado, con un total de 302 denuncias por incumplimiento a los funcionarios que han sido identificados como con actos faltas a la probidad y eventual delito. Siguiente. Por ende, como resumen, previo a los resultados entregados por la Contraloría General de la República, ya se habían detectado y denunciado 302 funcionarios por mal uso o fraude de licencias médicas. Se notificó a todos sus empleadores para dar inicio a procesos disciplinarios y devolución del subsidio percibido indebidamente. El Ministerio de Salud ya destituyó 5 funcionarios. Esta cifra es el comienzo, no quiere decir que sean solo 5 los funcionarios, sino que lo que esto muestra es el estándar con el que estaremos evaluando todos los sumarios que están dentro de este contexto. Hay además otros 1.177 sumarios en curso por obtención de licencias médicas de probable origen fraudulento en todo el sector salud, esto instruido por la ministra de Salud el 27 de septiembre del 2024. El Ministerio de Salud también instruyó en abril del 2024 vía oficio a todos los jefes de servicio del sector salud que informen sobre funcionarios con ausentismo crítico. A su vez, la JUNJI ya dio inicio a 97 procesos administrativos, sumarios con fiscal de dedicación exclusiva, lo que es muy importante para poder facilitar que se resuelvan rápidamente y por ende que serán culminados durante este año. Iniciaron en diciembre de 2024 todos estos sumarios. Siguiente. Algunas mejoras institucionales que quisiera mencionar. Lo primero es que estamos trabajando ya muy avanzado en un nuevo mecanismo de control masivo. Esto es el convenio con la Policía de Investigaciones actualizado. Cuando digo actualizado me refiero al detalle que yo les daba inicialmente. El Ministerio de Salud solo podía solicitar una cierta cantidad de RUTs al mes. El convenio de la Superintendencia de Seguridad Social tenía características similares, es decir, se podía pedir una cantidad acotada de información para hacer una fiscalización dirigida, no así el cruce masivo de las bases de datos y de manera sistemática. A eso es a lo que avanza este nuevo convenio con la PDI.
También hemos hecho mejoras en la plataforma del sistema de recursos humanos del sector salud para actualizar la plataforma con la integración con la base de licencias médicas FONASA para tratar de manera más rápida y oportuna las licencias médicas del sector salud. Y se han llevado adelante actividades de difusión sobre el buen uso de la licencia médica para las áreas de gestión de personas, de instituciones públicas y también para funcionarios y funcionarias. Estamos trabajando en coordinación permanente con el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, FONASA y Suceso para abordar el mal uso de denuncias de emisores y trabajadores del sector público, y el 2023 pusimos a disposición una página web para que también las personas, toda la ciudadanía pueda hacer denuncias de cualquier tipo, si que son testigos de un mal uso en particular del descanso reparatorio o, por ejemplo, como de los avisos que nos mostraba la Contralora en redes sociales. También se puede denunciar en denunciasmilicenciamédica.cl. Hasta el 2024, solo en el 2024 se recibieron más de 1.600 denuncias a trabajadores y prestadores, las cuales todas fueron investigadas. Acá solo quiero mostrar una tabla que muestra parte en el contexto de la mejoría institucional sobre los resultados de la Superintendencia de Seguridad Social. Y acá quiero llevar su atención a las filas de abajo, que son los totales, el total de sanciones emitidas, el total de dictámenes y el porcentaje de sanción por cada año, 2022, 23, 24 y 25. Y lo que se observa si uno mira en cada una de las columnas del 2022 hacia el 2024 es que aumenta la cantidad de investigaciones por emisión sin fundamento médico, pero también aumenta la efectividad en la medida en que aumenta el porcentaje de sanción. Eso refleja una mejora en el análisis de datos para la detección de médicos según perfil de riesgo y la emisión de normativa para operadores de licencia médica. Esto es muy importante, que permite aplicar el bloqueo preventivo para que esos médicos no puedan seguir emitiendo licencias médicas. Siguiente. Algunos nudos críticos que podemos poner como reflexión para mejorar los problemas estructurales que están detrás de este problema que nos aqueja a todos. Lo primero es que para evaluar la salud irrecuperable de los funcionarios públicos, que es la definición de este periodo de tiempo, los últimos 2 años donde la persona está ausente del trabajo, no se pueden considerar las licencias rechazadas. Una licencia rechazada no se considera en ese tiempo. Por ende, nos suma a esa cantidad de días que lleva a la definición de esta categoría. Segundo punto importante es que algunas Cortes y la Contraloría General de la República han dejado sin efecto ciertas resoluciones de salud incompatible con el cargo. Hay un nuevo dictamen de Contraloría General de la República que no permite dejar vacante el cargo con irrecuperabilidad menor al 50%, ya que no procede la obtención de una pensión de invalidez y obliga a mantener al funcionario activo en el servicio. Y también un nuevo crítico para la gestión tiene que ver con lo que ya he mencionado, que se requiere una transformación digital más profunda, y eso es que la fiscalización requiere de la instalación de procesos de interoperabilidad de datos entre instituciones que permita cruce de datos masivos y en línea para poder hacerlo de manera preventiva y de manera permanente y de manera masiva. Siguiente. Para los próximos pasos, la Subsecretaría de Salud Pública está, por supuesto, dedicada trabajando para analizar los resultados que ha entregado la Contraloría General de la República. Hasta el momento hemos encontrado algunas posibles discordancias, lo que podremos analizar una vez publicada la metodología utilizada por la Contraloría General de la República. Es habitual que las cifras puedan haber discordancias en cifras y que se utilizan metodologías distintas de análisis, y por ende estamos seguros que esto lo podremos esclarecer una vez conociendo la metodología. Solo a modo de ejemplo, para la Subsecretaría de Salud Pública se informaron 393 casos, pero nosotros recibiendo la información y haciendo nuestros análisis serían 283 casos. Como segundo punto, colaborar en conjunto con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, PDI, FONASA, Suceso y CONPIN para abordar procesos de investigación masiva. Y también sugeriríamos ampliar esta medida al sector privado, considerando que representa el 83% de las licencias médicas, estableciendo para esto una alianza con la Dirección del Trabajo, FONASA, PDI, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Y por último, solo quiero finalizar mencionando otras acciones que ha tomado la CONPIN y la Subsecretaría de Salud Pública y el Ministerio de Salud para el buen uso de las licencias médicas.
Estamos avanzando en los peritajes médicos de segunda opinión en salud mental. Hicimos un piloto de esto el año pasado en la región metropolitana, que indicó que un porcentaje importante de las licencias médicas por salud mental no estaban indicadas de una manera clínicamente apropiada. Y por ende algunas corresponderían no haber recibido una licencia médica o en algunas otras por un periodo más corto. Este año estamos dedicando 450 millones de pesos para 6.420 peritajes. Estamos también trabajando en la actualización de la normativa de licencias médicas, el decreto supremo número 3 y número 7 en conjunto con la Suceso. Estamos trabajando en capacitación en Contraloría Médica y capacitación en el Colegio Médico, trabajando en la red neuronal del sistema informático, que eso es lo que nos permite detectar comportamientos de riesgo de los emisores. Hemos avanzado en el proyecto módulo integración con empleadores, que lo que permite es automatizar el proceso de la estimación del subsidio asociado al descanso reparatorio, y esto permite reducir el tiempo de espera de las personas para poder recibir el pago de su licencia. Y, como muy bien decía la ministra, recordar los avances legislativos, tales como la Ley 20.585, la modernización del sector público, que lo que hace es que la Contraloría Médica esté en FONASA, de modo que CONPIN pueda redistribuir sus recursos en las otras funciones que tiene, y también el proyecto de ley que está pronto a ingresar de subsidio de incapacidad laboral. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministra, subsecretaria. Vamos a iniciar una primera ronda. Les ruego a los colegas ser concisos en la pregunta, por favor. En el orden, han pedido la palabra el senador Castro, el senador Gaona. ¿Quién pidió ustedes primero? La senadora Órdenes y el senador Chaguán. Senador Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que estamos frente a uno de los escándalos más grandes en nuestro país y por lo mismo voy a ir muy al grano. Quiero hacerle 3 preguntas sin antes felicitar a la Contralora General de la República por la tarea encomiosa que ha realizado y que ha puesto el dedo en la llaga en un problema que se conocía, que todos sabíamos, pero que ahora simplemente estalló. ¿Qué opina, Contralora, del fracasado convenio Suceso-PDI, que no fue capaz en 10 años de arrojar un solo caso que permitiera saber lo que usted pudo saber cuando cruzó datos con esa misma institución policial, pero que durante 10 años la Superintendencia de Seguridad Social, en convenio con esa institución que es PDI, no pudo arrojar casos que evidenciaran lo mismo que hoy día se está descubriendo? ¿Qué opina usted respecto de eso? Segundo, ¿por qué se ha iniciado, cuál es el foco de sospecha que usted tiene en los sumarios que ha instruido para la Suceso, para la CONPIN Nacional y para el FONASA, que sabemos que son instrucciones emanadas en estos días y que obviamente motivan preocupación para saber cuál es la hipótesis de trabajo que puede estar involucrada en estos órganos que probablemente pueden haber cumplido con debilidad, por decirlo suavemente, o no cumplir determinadas normativas que sería bueno conocer. Y tercero, ¿qué piensa la Contralora de estos llamados comités de ausentismo laboral creados hace pocos días por el Ministerio de Hacienda, tanto a nivel nacional como a nivel local, que tienen una composición variada de directivos, de representantes gremiales, de las asociaciones de base, en fin, distintos, pero que tiene un cierto objetivo que se habría planteado cuando se instruyeron los sumarios administrativos a los 25.000 funcionarios? ¿Qué opina usted de esas realidades? Y al mismo tiempo, que si puede adelantar algún juicio de lo que fue la presentación que yo le señalé el lunes pasado, en que, tomando los datos de IPRES nacionales, solicitamos que 5 servicios de salud del país, que son los más altos en ausentismo, que rodean los 40 días de ausentismo laboral por trabajador al año, más el Hospital San José, puedan efectivamente llegar a buen puerto, porque en materia de salud el ausentismo es cierre de camas, es postergación de lista de espera, o sea, tiene efectos directos sobre las personas cuando no van los trabajadores y tienen que contratarse otros. Respecto a la ministra de Salud, presidente, preguntar simplemente de qué manera se puede combatir de mejor forma el delito informático de los grandes emisores. Si hoy sabemos que hay 300 médicos que emiten más de 1.600 licencias al año, muchos de los cuales están en esas asociaciones posiblemente ilícitas que mostró la Contralora, de sitios web, con un tarifado, con todo lo demás, ¿cómo se llega ahí a ese foco de sospecha evidente, que además se sabe que son médicos generales, que son
preferentemente extranjeros, aunque no exclusivamente, que además emiten licencia de salud mental. O sea, tiene una caracterización que la CONPIEL la ha hecho muy bien y que eso requiere una medida intervencionista mucho más drástica para poder combatir ese delito. ¿De qué manera, preguntarle a la ministra, casos como el Hospital San José, en que hoy día el director removido, Jorge Ramírez, denuncia a 670 funcionarios que han permanecido 14 años con licencia sin haberse impetrado el artículo 151 del Estatuto Administrativo, que establece declaración de salud incompatible a un funcionario que tenga más de 6 meses continuos o discontinuos de licencia médica prolongada? ¿Qué ha pasado con esos funcionarios que han permanecido en esta condición tan desmedrada, termino al tiro, y que el director actual del Servicio de Salud Metropolitano Norte ha dicho en entrevista reciente que tenía corazón de abuelita textual en un programa de televisión y que no iba a hacer ninguna medida coercitiva sin aplicar la ley en casos tan dramáticos que le cuestan 10.000 millones al año al Hospital San José en el ausentismo de sus trabajadores? Por último, 2 propuestas que ojalá puedan ser consideradas. Una, ¿por qué no le ponemos de una vez por todas en el proyecto de ley de subsidio tope a los médicos en la emisión de licencia médica? Topes máximos de emisión que permita hacer una regulación general a la profesión médica de una vez por todas en esta materia. Y segundo, ¿por qué no cambiamos el estatuto administrativo en el artículo 111 que establece el pago anticipado del sueldo a un funcionario público, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los trabajadores del país, cuya recuperación de subsidios se hace ex post de haber cumplido el reposo? ¿Por qué tenemos esta norma desigual que se ha prestado para este fraude monumental hoy día en el Estado? Son materias de seguridad social y son de resorte del Ejecutivo. Esas son las propuestas que yo hago, presidente, también. Bueno, larga lista de preguntas. Sugiero lo siguiente, 2 cosas. Lo primero es que, dado el impacto que ha generado este asunto, la preocupación nacional, ese va a ser el tema que vamos a tratar. Va a quedar la segunda parte de esta sesión para otra sesión que tiene que ver con vacunas, para poder tratar de obtener respuesta a todas las preguntas que aquí se hacen. Lo segundo, volver a insistir a los colegas que sean lo más breve posible, por favor, en las consultas. Y lo tercero es que, por favor, les pido a las autoridades invitadas el día de hoy que anoten las preguntas y las contesten todas al final, porque si no vamos a terminar contestando a uno solo y probablemente se repitan. En el orden, el senador Gaona, la senadora Ordener, el senador Chaguán, senador Durresti. Gracias, presidente. Me voy a ahorrar todos los comentarios a modo de reflexión, sino más bien tratar de ir a 2 o 3 cosas puntuales, porque muchas de las cosas que comentó el senador Castro también las comparto. Perdón, se me olvidó tocar la campanita por los acuerdos. Ok, muy bien. Quisiera preguntarle a la señora Contralora, ¿cómo podemos garantizar que cuando se denuncien dentro de las instituciones por parte de jefes a subordinados o subordinados a jefes o compañeros a compañeros, la protección de ese trabajador? Les cito el caso de la Junji de Coquimbo. El director de Administración y Finanzas el año 2022 denunció a una trabajadora, una subordinada, por uso de licencias médicas para estar fuera del país y uso de vacaciones, incluso asistía también a clases presenciales en educación superior. Finalmente se hizo un sumario que me da la impresión de que no hay ninguna garantía de la efectividad de los sumarios que se hacen en el sector público. Se hizo un sumario y terminó diciendo ese sumario que la funcionaria no tenía responsabilidad. Una cuestión impresentable, a pesar de que hay un informe de la PDI que efectivamente indicaba que había salido del país. Y peor todavía, esta funcionaria denuncia por acoso laboral al director de Administración y Finanzas de la Junji el año 2022. Y este funcionario finalmente es destituido por la vicepresidenta ejecutiva de la Junji. ¿Qué protección hay para esos funcionarios? Que denuncian, prueban, los sumarios salen a favor del que cometió la falta y posteriormente es denunciado por acoso laboral y más encima lo destituyen. O sea, eso me parece, ese caso que ocurre en la Junji de Coquimbo probablemente pueda estar ocurriendo en otras partes, pero eso es lo que hoy día salió publicado en la prensa regional y quisiera comentárselo también. ¿Y cómo podemos garantizar entonces que la gente se atreva a denunciar? Si finalmente de vuelta voy a tener un sumario que va a durar 2, 3, 4, 5 años, porque se protegen entre ellos el funcionario, y además termina con el denunciante sancionado. En segundo término, también preguntar, y esto preguntarle a la subsecretaria de Salud, ¿qué hace en este caso el servicio específico
y si la Contralora puede complementar también, respecto a la recuperación de los recursos que se tienen por licencias médicas. Es decir, el Estado paga el sueldo completo. Yo entiendo que me imagino que hay un convenio en que el FONASA y la ISAPRE le paga directo al Estado y no le paga directo al trabajador. Y si le paga el directo al trabajador la licencia médica, ¿cómo se garantiza que esos recursos vuelvan al Estado? ¿Cómo el Estado está fiscalizando efectivamente recuperar esos recursos? Yo tengo la impresión de que hacen poco o nada de esfuerzo por recuperar los recursos de las licencias médicas. Y eso me gustaría también saber si efectivamente, por lo menos en el caso de la Subsecretaría de la Salud, de Salud Pública, se hace algo al respecto y un poco cuál es la visión de la Contraloría respecto a esta recuperación de los recursos de licencia. Y finalmente, presidente, para dejar temas para otros colegas, yo creo que al final esto de los 25.000 funcionarios públicos es una parte del problema, porque podemos y tenemos los antecedentes para poder fiscalizarlo. Pero esto ocurre en el sector privado de la misma o peor manera. Entonces, porque aquí hay licencias médicas, yo el año pasado pedí, nunca llegó la información respecto, se la pedimos a la Suceso, respecto de los cruces de datos de licencias médicas con las fechas. Y cómo se incrementan las licencias médicas en los fines de semana largos, cómo se incrementan en las vacaciones escolares, cómo se incrementan en las vacaciones de verano, cómo se incrementan los trabajadores del retail cuando piden licencia en enero y febrero, productos que tuvieron un buen mes en diciembre y viven enero y febrero con el recurso del subsidio de incapacidad laboral. Ese tipo de cosas me gustaría dejarlo también, qué se está haciendo desde la CONPIN, y preguntárselo a la CONPIN o a la ministra o a la subsecretaria, ¿qué estamos haciendo para ir con un control mucho más efectivo? Porque la cantidad de dinero que se destina a esto es el 1,2% del Producto Interno Bruto de Chile. Las respuestas. Entonces, por eso, presidente, me permito, el senador Castro tuvo una cantidad de tiempo, yo espero que también haya igualdad de condiciones. Me comprometo, presidente, a terminar. Presidente, porque si cada uno utiliza 10 minutos para no, presidente, yo creo que no he ocupado ni 4 minutos. Y yo estoy terminando. Gracias. Y ese era el punto que ya me interrumpió, presidente, pero en definitiva esos eran esos 3 aspectos que quería que me pudieran responder tanto el Ejecutivo como también la señora Contralora. Y muchas gracias, presidente. Gracias, senador Gaona. Senadora Órdenes, vuelvo a rogarles, por favor, que sean súper concisas las preguntas. Presidente. Saludar a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Salud y a la Contralora General de la República presente. A ver, aquí yo creo que estamos orientados, a mi juicio es la punta del iceberg, porque el foco efectivamente estuvo en un periodo de tiempo acotado en funcionarios públicos y que hicieron uso de licencia para salir del país. Claramente los resultados son escandalosos porque es difícil que todos pensar que salieron por una causal de salud y además no debiera ocurrir porque eso no es lo que corresponde cuando se usa debidamente una licencia médica. Por lo tanto, creo que es importante apuntar a las medidas. Y hay algunos temas que me llaman la atención, sobre todo cuando discutimos la ley para el tema de emisión de licencias médicas fraudulentas. Y en el informe Contraloría, la mayor parte de los casos, presidente, aproximadamente casi 21.000 casos de los que se fiscalizaron a partir del informe de la Contraloría, corresponden a municipios. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo donde apuntar, porque casi el 50% del gasto en los municipios es en personal. Entonces, me parece que ahí hay una variable de control que no deberíamos dejar pasar. El tema de los pagos que se ha mencionado también, en el caso de los funcionarios públicos, este pago anticipado, si ustedes ven alguna medida que obviamente que no impacte negativamente en aquellos que sí tienen una licencia legítima, por decirlo de alguna manera, pero aparece también como un incentivo porque siempre se tiene el sueldo a tiempo. Y en el mismo sentido, ¿cómo medidas para recuperar? Porque yo planteo la hipótesis que no se recupera la plata que se paga desde FONASA o de ISAPRE cuando se paga la licencia en el caso de los funcionarios públicos. Lo otro, yo creo que hay que hacer foco en algunos temas, porque el informe de la Suceso establece, cuando se analiza por grupos de diagnóstico, la mitad de las licencias médicas pertenecen a un grupo diagnóstico de situaciones musculoesqueléticas o de salud mental, que son más complejas efectivamente de objetivar para clarificar efectivamente el motivo de esa licencia médica. Entonces, creo que hay que hacer foco en eso, el tema de
de la recuperación de los dineros. Y yo quiero hacer un foco también en el tema, acá nosotros se habla de grandes emisores, pero porque fue uno de los focos, pero claramente 50.000 médicos y personas que puedan otorgar licencia médica en el país, es aproximadamente el 1% el que cae en categoría de grandes emisores. Entonces, yo quiero poner la conversación en el monto que significa para el fisco lo que está ocurriendo. Si ese es el gran problema que tenemos, y por eso algunos hemos hablado claramente de que hay un fraude escandaloso. En las medidas de la nueva fiscalización que habla el Ministerio de Salud, se nos informó en una oportunidad que eso permitió al menos hacer control o, entre comillas, recuperar 300.000 millones de pesos. Estamos hablando de 10 hospitales de baja complejidad. El recorte que hicimos en presupuesto fue de 600 millones de dólares. Acá está la mitad. Quizás no tuviéramos que hacer un recorte en temas que son muy importantes para el presupuesto nacional. Entonces, yo solo apuntar a las quizás nuevas medidas. Yo creo que estamos discutiendo en la reforma de salud, otorgar nuevas atribuciones al Fondo Nacional de Salud, que es el control de las licencias médicas, traspasarlo incluso de la CONPIN a la FONASA. En eso está el estado de la conversación. ¿Por qué no acelerar eso? Además, entiendo que es lo mismo que está en otro proyecto de ley, para ir tomando nuevas medidas, porque acá yo creo que el tema del monto respecto al cual se ha defraudado al fisco es importantísimo y nos permitiría hacer una serie de otras políticas públicas que evidentemente están hoy día marcadas por la situación de abuso que se evidencia solo con este informe de la Contraloría. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Órdenes, senador Chaguán. Sí, presidente, yo voy a... Perdón, antes de eso, quiero anunciarles de que particularmente y en una próxima sesión va a estar convocada la suceso. Bien. Hay muchos temas que dicen relación con ello y queremos hacerle las preguntas directamente. Hoy día está CONPIN, suceso va a ser convocada particularmente. Senador Chaguán. Sí, primero señalar que se transformó en una verdadera obsesión durante la tramitación de la ley que empujamos de sanciones administrativas y penales, el otorgamiento de licencias médicas desde el extranjero, que realmente una industria que se ha construido con médicos facultativos que obtuvieron el UNACOM, que luego volvieron a sus países de origen y que en definitiva hoy día están emitiendo licencias médicas falsas o fraudulentas desde el extranjero, y donde no hay constancia finalmente de haber tomado finalmente esas horas médicas y los controles pertinentes. Luego, si se piensa hacer algo respecto o la Contraloría, respecto a los temas que hizo relación con la salud incompatible con el cargo, que hizo relación con un tema que yo diría que también representa un perjuicio fiscal importante. Luego, con los casos que yo quiero señalar que efectivamente hace 8 meses me reuní con la directora del CONPIN y efectivamente se estaba trabajando justamente en homologación para los efectos de poder establecer si los funcionarios estaban saliendo o no fuera del país con licencia médica. Eso se hizo fundamentalmente con la JUNGI, pero que se pidieron efectivamente 2.000 millones adicionales para los efectos de fortalecer la Contraloría Interna, y esos 2.000 millones adicionales no fueron otorgados por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, me gustaría que la ministra de Salud pudiera deslindar la responsabilidad respecto de Hacienda, pues lograron 800 millones adicionales para el otorgamiento de los carnés para la discapacidad, que fue una lucha que también dimos, pero también dimos otra lucha respecto del fortalecimiento de la capacidad de Contraloría Interna, y el Ministerio de Hacienda negó esos recursos. Entonces me gustaría también, desde el punto de vista de la responsabilidad política. Incluso hay funcionarios, vuelvo a insistir, privados de libertad por más de 2 años que gozaban de las licencias, del pago de licencias médicas. Luego, lo más importante, ministra, por su intermedio, presidente, ¿cómo logramos modificar el sistema para los efectos de que la Contraloría de las licencias médicas se haga por un organismo externo? No por las ISAPRES, porque son juez y parte, no por estableciendo además un mecanismo para también los afiliados al sistema público de salud, y que nos permita justamente aquello, pero además terminar con los periodos de vacancia, de carencia, que efectivamente lo que generan es un incentivo perverso al otorgamiento de licencias médicas más allá de los plazos. Finalmente, el tema de que la fiscalización al sector privado hay que darla con la misma fuerza, con el mismo empeño, y hay que buscar fórmulas que permitan justamente terminar con el abuso, tanto respecto al seguro privado de salud como al seguro público de salud. Y por último, señalar que esto se produce efectivamente, y por eso es tan dramático, porque no es que pague Moya.
O sea, que no es que pague el Estado, no. Esto es en detrimento de otros recursos del propio Ministerio para hacerse cargo de prestaciones de salud. Entonces, cuando vemos que el sistema público está ahogado desde el punto de vista financiero, cuando vemos cierre de 9 pabellones en el Hospital Van Buren, cuando vemos situaciones dramáticas en el hospital neurológico, efectivamente lo que uno espera es que acá, en definitiva, el buen uso de los recursos públicos finalmente se cautele y, por tanto, hay que buscar las fórmulas que permitan aquello. Y, por supuesto, también hay que fiscalizar otro tema. Yo aprovecho de preguntarle a la Contralora, que hizo relación fundamentalmente con el paso de enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, que se producen hoy día en el sector privado y que en definitiva se establecen efectivamente como si fuesen enfermedades laborales o enfermedades de la persona y no para los efectos de disminuir las estadísticas justamente en el sector privado de salud. Por tanto, todos estos temas hay que abordarlos con toda la fuerza del caso. Gracias, presidente. Voy a solicitar a la Comisión una prórroga de 15 minutos, siempre y cuando las y los invitados tengan esa posibilidad. ¿Sí? Ministra, Contralora, ¿prorrogamos 15 minutos? ¿Sí? Muy bien, senador Durresti, por favor, les vuelvo a recordar, a pedir. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Yo quiero hacer un tremendo reconocimiento, no sé si se hizo anteriormente, a la señora Contralora General de la República. Y lo hago en reconocimiento, pero también me llena un poquito de pudor que sea la Contralora General de la República, que tiene decenas de materias que abordar, quien es la que le ha puesto el cascabel al gato, y gracias a eso estamos viendo esta situación. No soy integrante titular de esta comisión, pero lo he dicho hace mucho tiempo y está en las actas de sala y comisiones donde he ido. Aquí nos hemos hecho, el Estado se ha hecho el leso hace mucho tiempo. Y me dirijo hacia salud. Aquí este no es un problema de recursos, el problema de salud es un problema de que aquí hay un vicio absoluto en que distintos actores, públicos, privados, autoridades, jefaturas, lo que bien dice Sergio, en que por no hacerse problema, el otorgamiento de licencia es un derecho, está incorporado a usar una cantidad de licencias durante el año simplemente para prolongar estadía, vacaciones y disfrute. Se perdió la ética de la función pública y la función, en el caso de la licencia, simplemente la paga el Estado. Y, desgraciadamente, yo creo que hay autoridades, hay muchas autoridades, no digo solo las actuales, en que para no hacerse problema, lo he dicho en reuniones y tengo las actas, en que las autoridades dicen, mire, es un problema complicado, nos vamos a meter con los médicos. Me llama la atención que el Colegio Médico ha estado calladito. Me acuerdo en esta misma sala cuando le pregunté a una ministra, a una presidenta del Colegio Médico, que después fue ministra, si los médicos marcaban con el dedito las horas cuando llegan a los hospitales. También ahí, Contralora, hay un tema para... No marcan. No, sí, pero no marcan, pues. No marcan. Una gran mayoría. Entonces, aquí, estimados colegas, permítanme sugerirlo, junto con valorar, mientras nosotros no desincentivemos este lucro, porque acá ganan todos, malamente. Gana el funcionario público o trabajador privado que tiene más días libres, pagándole. Gana el médico que cobra sobre este tema, o si no cobra hace un favor y queda como buena persona. Gana el que hace el reemplazo, porque también, se generó un reemplazo. Entonces es una cadena de nunca acabar. Mientras esto la gente no se vaya presa, el emisor, el médico general que de psiquiatría no sabe nada y que da licencia, no se va a acabar. Y preguntas concretas, para no solo hacer el diagnóstico. Yo lo que le pido, ministra, va a haber una ley corta para abordar la gravedad de esta situación, sí o no. Aquí tiene que haber una ley corta en que esto se haga. Los 25.000 personas solo son los frescos que salieron del país, y el que se fue a Pucón, y el que se fue a La Serena, y el que se dedicó a otra cosa, hacia otra peguita, y dejó a los niños de la Junji atendidos no por la titular, sino por otra persona. Entonces, insisto, colegas, por favor, hagamos la atención si este no es el problema de una autoridad, esto es un tema sistémico, porque aquí todos ganan. Horas libres, días libres, el que reemplaza, el jefe que le da lo mismo,
Entonces, no es que más facultades, no, si esto hay que desincentivarlo. Si no va a seguir produciendo y va a pasar los días. Pregunta, por su intermedio, ¿el Ejecutivo está en condiciones de presentar una ley corta para ver? Hay 6 temas que con pequeñas modificaciones esto cambia, dándole atribución a la jefatura, al que hace esta situación sancionado y una fiscalización efectiva. Y para proteger efectivamente al trabajador que está enfermo, yo digo, ¿cómo estará de indignado la gente que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad y que lo han cateteado y lo han peloteado para una cosa, mientras el colega del lado en Cancún, guatita al sol? Hoy día en la mañana junto al senador Castro nos reunimos con la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, que es quien lleva estos casos. Solo como elementos, se va a aplicar acá el 202 y el artículo 470, número 8, de fraude de subvención. Hacer sumarios y también permítame, ojalá que venga el ministro de Hacienda, por favor, pues no nos tomen el pelo, pues si no se van a hacer los sumarios. O se van a hacer, pero van a demorar 5 años, seguramente algunos no van a estar acá, no vamos a estar acá. No es esa la vía del sumario. O sea, ¿qué fórmula se va a buscar? Y segundo, no estará Suceso. Nadie asume una responsabilidad política acá, el convenio entre Suceso y PDI. Una cosa en que simplemente hay que cruzar datos, aquí no hay que usar un software. Dígame, me imagino la Contralora puede haberlo informado, dígame quiénes salieron del país entre tal época y cuál es el ruta asignado a una situación. Salta estas páginas web que se hacen que a vista y paciencia, así como se persigue la pedofilia, por ejemplo, y perdonen que diga algo duro, en que está el Ministerio Público revisando las páginas y cuando se encuentra en anuncios, situaciones, se meten, investigan y van detrás de eso. Acá me dicen que nadie de la Suceso o de la Compin o del Ministerio, la Subsecretaría, vio esas páginas. Nadie instruyó sobre eso. ¿Dónde está el principio proactivo? O como digo, esto no le afecta. Todos ganan, pues. Y ese es el problema mientras no desincentivemos. Entonces, en lo concreto, por su intermedio, presidente, ¿qué es lo que pasó con el acuerdo? La directora de la Suceso me imagino que estará poniendo su cargo a disposición o cayéndosele la cara de vergüenza. Y segundo, respecto de la posibilidad de establecer una ley corta para abordar estos temas, porque son modificaciones claritas, acortar plazo, responsabilidades para desincentivar lo que está sucediendo. Gracias, presidente. Gracias, senador. No. Sí, por eso pregunté si podíamos extender, pero en todo caso, mire, este tema no va a terminar acá. Hoy día vamos a escuchar las respuestas, vamos a convocar a la Suceso particularmente. En el uso de mi tiempo ahora sí, solamente para hacer un par de comentarios y una pregunta. Lo primero, eso es lo que nos queremos excusar porque somos 3 integrantes y nuestras excusas a la invitada y a la ministra de la subsecretaria. Están excusados. La comisión termina a las 15:30, la ampliamos 15 minutos para la respuesta. Vamos a seguir con esto. En fin. Estimadas invitadas, yo quiero hacer un comentario. Primero, que este fraude al fisco, porque hay que catalogar las cosas por su nombre, es tan amplio que requiere hoy día una respuesta dura, drástica, precisa. Esto está demasiado institucionalizado, demasiado enculturizado. Y quiero dar mi opinión personal. Esta frescura mayúscula no se resuelve con sumario administrativo. Los sumarios, ya sea aquí se ha dicho en la comisión, primero partimos con una investigación sumaria, un sumario administrativo si hay mérito, hay que nombrar un fiscal, hay que nombrar un actuario, se hacen, en fin, el gasto para el Estado es gigantesco, cuando aquí se está cometiendo eventualmente un delito en la mayoría de los casos. Esto no se resuelve, a mi manera de ver, ni con sumarios, ni tampoco con comisiones de ausentismo. Eso es aumentar la burocracia. Yo quiero comentarles que aquí también se me cruza información en lo personal. Yo vengo de dejar la presidencia de la Comisión de Seguridad, donde estamos de verdad espantados de cómo las organizaciones criminales siguen avanzando en Chile sin el contrapeso que el Estado de Chile tiene que generar para poder frenar. ¿En qué se basa, estimada ministra, subsecretaria, señora Contralora, el crimen organizado en el mundo, experiencia internacional? La estamos conociendo. Mire, un país tan grande como México no ha sido capaz de controlar
no solamente la invasión y el avance del crimen organizado, sino que además ha dejado perder la condición de Estado en algunos de sus estados. El crimen organizado se basa en dos pilares fundamentales, la corrupción y la impunidad. Y aquí estamos en presencia de un delito eventualmente que no puede quedar ni impune y está indicando corrupción, porque aquí no solamente hay un emisor de una licencia, sino que además hay un receptor que se la pide y que le paga. Y además aprovechan malamente fondos públicos. Entonces la pregunta es, cuidado con esto, porque lo que estamos haciendo es enculturizar la cultura de cometer un delito y por esa vía tomarse todo el tiempo el mundo y en el resguardo de lo que en el caso de los funcionarios públicos del estatuto administrativo. Aquí está el presidente de la ANEF y están directivos de la ANEF. Y yo sé que ellos tienen una postura súper clara porque sería inexplicable que dirigentes gremiales tuvieran defender lo indefendible cuando le están robando al Estado. Y lo han hecho en flagrancia y a vista y paciencia a todo el mundo porque los compañeros de trabajo saben. El senador Gaona acaba de comentar un caso que hoy día conocíamos a través de la prensa. A mí me llegó un correo electrónico por esto. Don Wilson Rojas denuncia a una persona por viajes reiterados estando con licencia médica. Le hacen el sumario, lo suspenden, esto fue el año 2022, lo destituyen ahora en enero y mientras tanto le tenían la vida fregada. Y resulta ser que la persona se recupera de su, comillas, licencia, termina su investigación sumaria y al día siguiente lo acusa de acoso laboral. Y el señor es destituido teniendo un alto cargo en la región de Coquimbo. ¿Qué dijo la directora nacional de la Junji en este caso, pues? Porque cuando se destituye un alto cargo después de un sumario, esto no es desconocido para las direcciones nacionales. Ese caso está en la Contraloría General, producto de una reclamación que hubo. Entonces, el mundo al revés, pues. El mundo al revés. Claramente aquí se destituye una persona que hace una denuncia teniendo más de 13 testigos disponibles para comentar este fraude y resulta que nunca esos testigos fueron escuchados en el sumario. ¿Por qué traigo este caso que ya se presenta el senador Gaona? Porque es parte de la enfermedad que estamos teniendo, pues. O sea, ¿quién se atreve a denunciar si al final va a ser acusado por ley Karim o por acoso laboral? Nadie acusa. Entonces, a ver, la impunidad y la corrupción, vuelvo a repetir, hoy día empieza a dar una configuración distinta. Yo en la mañana lo conversé con el fiscal nacional durante el fin de semana y hoy día en la mañana con la gente que está trabajando en anticorrupción. Pero también lo crucé con crimen organizado. Y cuidado con esto, porque no solamente esto es una frescura de una persona. En Brasil, el cartel Vermelho y el cartel que está trabajando hoy día particularmente en Río de Janeiro, lo que hace es apoyarse en funcionarios que tienen 20 o 30 años de ejercicio intachable, justamente para que sus actos no sean detectados, ¿no? El Comando Capital y el Comando Vermelho están actuando bajo estas figuras y lo que está mirando el Ministerio Público hoy día no solamente es el fraude al fisco y la estafa, que pudiera ser el delito, y vuelvo a decir delito, y por lo tanto tiene que tener una intervención súper clara y súper dura del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, ahora que la Contraloría, felicitaciones nuevamente, y no voy a cansar nunca felicitar que hayan podido colocar este tema en el tapete público. Porque igual que la corrupción y la colusión de la leche, que nunca el Tribunal de Libre Competencia supo, porque la Fiscalía Nacional Económica nunca se atrevió, fue la comunidad nacional la que pegó el grito. Y en este caso puede que se esté conformando, ojo con aquello, y pasó con los colombianos que fueron expulsados, ¿no?, de asociación ilícita o de lavado de dineros. Miren lo que digo. Asociación ilícita o lavado de dinero. Yo la verdad es que tenía una larga lista de preguntas y comentarios, quiero darle el espacio, pero antes de eso yo quisiera pedirles que dedicáramos otra sesión especial para contestar preguntas, porque van a haber más a esta comisión. Estamos preocupados y aquí voy a hacer solamente una pregunta, porque dentro del protocolo de acuerdo a la ley de presupuesto del año pasado, el Ministerio de Salud se había comprometido con un proyecto de ley para la modernización del régimen de licencia médica, aún no ha ingresado. Entonces, estas son las cosas sustantivas. Yo no sé si el aborto sea hoy día el tema principal de Chile. Sin duda que el presidente tiene toda la atribución para plantearlo. Pero este es el problema nacional hoy día. Aquí hay un robo en descampado. Aquí hay un robo en descampado. Y entonces yo diría que esto es preocupación primerísima
de todos nosotros, ¿no? Presidente, el próximo lunes podría ser la sesión de continuidad de esta. ¿Les parece que para que puedan tener el tiempo de preparar las respuestas, poder ampliarlo a lo que ustedes quieran ampliarlo, no hay límite para tratar los temas, les parece que el próximo lunes pudiéramos juntarnos para responder? ¿Sí? En general, independientemente que puedan usar unos minutos. Contralora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Podría responder estas preguntas dentro de los minutos que nos quedan? Sin perjuicio de asistir a otra sesión, cuantas veces ustedes lo estimen conveniente, señor presidente, si me permite. En primer lugar, respecto del agradecimiento que varios senadores y senadoras han hecho al trabajo, quiero insistir que este es un trabajo de la Contraloría General de la República en su conjunto. Son muchos los funcionarios que trabajaron en esta tarea, no solo la División de Fiscalización, me acompaña el Subcontralor General de la República y el jefe de la División de Fiscalización, pero todos, hasta la Oficina de Partes, trabajó en esto para notificar los resultados, ¿me entienden? Entonces, es un trabajo grande, pero se agradece a todo el personal. Respecto de qué se opina del convenio suceso con la PDI, en particular, hay un principio que está en nuestra Ley de Bases Generales de la Administración, que es el principio de coordinación. En virtud de ese principio se establecen trabajos en conjunto y coordinaciones, como lo dice el principio. La subsecretaria en su brillante exposición nos explicaba que este convenio, que es de antigua data, solo permite entregar la información de 30 personas. Y claro, en el año 2014 eso podría haberse considerado razonable, porque los medios tecnológicos para entregar información en esa data eran como para entregar datos de 30, 40, 100 personas. Hoy día a nosotros nos depositan la data completa, toda la base de datos en una casilla API, y de esa manera nosotros la podemos trabajar. Y esto sucede hace muchos años. ¿Por qué hago presente esto? Porque más que opinar respecto del contenido del convenio, lo interesante es que ese tipo de convenios, cuando hay disposición de estos convenios, uno los actualice para que vayan al tiempo con los cambios tecnológicos. De esta manera podríamos haber tenido hace años ya, y no me refiero a este gobierno, a cualquier gobierno, hace años un avance en esta materia. Respecto del sumario y que nos preguntaba el senador Castro, la Superintendencia de Seguridad Social, CONPIN y FONASA están incorporados en un sumario que ordenó la Contraloría para realizar directamente, y el objetivo específico de ese sumario tiene que ver con eventuales incumplimientos de sus obligaciones legales, no solo de la obligación de controlar. Nos hacía presente la señora ministra que FONASA no tenía una obligación contralora en la materia, y es cierto, sin embargo, hay otras obligaciones legales que están en las leyes que crean cada una de estas instituciones y que tienen que ver con esta materia, y por esa razón tenemos que esclarecer esos hechos para ver si es que hay alguna responsabilidad. En cuanto al comité de ausentismo, en el año 2002 se incorporó un artículo 21b a la Ley Orgánica de la Contraloría que nos prohíbe opinar sobre cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas, y yo invoco ese artículo y por eso no puedo opinar respecto de si este comité es una buena o es una mala medida, porque nosotros no podemos opinar del mérito de las decisiones administrativas. Respecto nosotros opinamos técnica y jurídicamente de las decisiones administrativas. Respecto de los datos de la Dirección de Presupuesto... La interrumpo, Contralora. Sí. ¿Estarían de acuerdo como para que encarguemos a los asesores legislativos y a la mesa técnica nuestra evaluar una modificación de la norma, lo que acaba de plantear la Contralora? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, acordado. Muchas gracias, señor presidente. Para nosotros, ese artículo 21b, que fue incorporado el año 2002 con el título Ley de Modernización de la Contraloría, significa que hay una cantidad importante de materias en las cuales nosotros no podemos intervenir, y la ciudadanía las denuncia permanentemente y los parlamentarios también. Muchas gracias. Respecto de la cuarta pregunta del senador señor Castro, los datos que había presentado la Dirección de Presupuesto respecto de los servicios de salud y el nivel de ausentismo en cada uno de ellos nos llevaron, siguiendo el principio de coordinación entre el trabajo de las distintas instituciones públicas en red, nosotros podemos mejorar el trabajo de todo el Estado. Siguiendo ese mismo trabajo de la DIPRES, nosotros miramos, el senador Castro nos entregó ese listado con ese ranking de servicios de salud que tenían mayor ausentismo, que lo hicieron en conjunto con el Ministerio de Salud, y dispusimos exámenes de cuenta autónomos
en cada una de las instituciones públicas que están con más alto nivel de ausentismo en esas regiones. Entonces, nosotros tenemos actualmente varios servicios de salud que están siendo revisados específicamente para ver si están haciendo la recuperación de los subsidios de incapacidad laboral, si están recuperando las platas que el fisco paga como licencia médica a los funcionarios públicos. Es una cantidad muy importante. En la tabla de la presentación les mostré algunas auditorías muy poquitas, en las cuales ordenamos 14.000 millones de pesos de recuperación. Voy a abusar de mi postura de presidente de la comisión. En la presentación, no sé si de la suya o de la subsecretaría, veíamos que municipios como el de Temuco o el SLEP de Copiapó tienen deudas de miles de millones no recuperados. Pregunta súper concreta, ¿esto configura notable abandono de funciones? Gracias, señor presidente, por su pregunta. Corresponde al Tribunal Electoral Regional determinar si una vulneración configura o no un notable abandono de deberes. Lo que nosotros hacemos como Contraloría es poner a disposición de los concejales, que son las autoridades competentes, la información. Nosotros entregamos una fotografía. La interpretación de la fotografía, de acuerdo a la ley, le corresponde a otras autoridades, pero nosotros entregamos la fotografía y en la lámina que pusimos a disposición mostramos varias instituciones que no habían recuperado sus subsidios de incapacidad laboral, es decir, habían pagado las licencias a los funcionarios y no le habían cobrado a las ISAPRES o a FONASA, y entonces esos dineros públicos se estaban perdiendo. Son, en esa sola tabla, que es una muestra resumida, son 14.000 millones de pesos que la Contraloría está ordenando recuperar. Pero quiero agregar que a raíz de este ranking del Ministerio de Salud y de la Dirección de Presupuesto, con el mayor ausentismo en los servicios de salud, nosotros ordenamos exámenes de cuenta autónomos. Esto quiere decir que estamos revisando los ingresos y gastos, y en aquellos casos en que no se haya hecho la recuperación, la Contraloría inicia juicios de cuenta contra los directivos de esas instituciones. El senador Castro hacía presente específicamente el caso de un hospital que fue entrevistado por un medio de comunicación social y en su respuesta indica que después de 14 años de licencia médica de algunas personas, por distintas circunstancias no va a hacer el cobro. Es verdad que hay plazos de prescripción, pero para los otros plazos que todavía están vigentes se deberían hacer esos cobros. Entonces hemos iniciado exámenes de cuenta no solo en servicios de salud, también en otras instituciones. En el Servicio de Salud Antofagasta, en la Dirección del Trabajo, en la Universidad de Atacama, en el Hospital Provincial de Huasco, en la Seremi de Salud Metropolitana, en la Superintendencia de Seguridad Social, para ver si ella misma está recuperando las licencias médicas de sus funcionarios. En la Dirección Regional de Junji Metropolitano, en la Municipalidad de Puerto Montt, Servicio de Salud Magallanes, Compin Metropolitano, Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, Servicio de Salud Metropolitano Central, Hospital San Juan de San Fernando, Hospital de Graneros, Hospital Dr. Hernández Enríquez de Temuco, el Gustavo Frique, el Carlos Van Buren y el Servicio de Salud de Antofagasta. Esto es solo lo que estamos fiscalizando en este momento. Uno ve la base de datos de los resultados de la Contraloría del año pasado y está lleno de instrucciones de la Contraloría de devolver estos dineros o no sumarios, juicios de cuenta. En algunos casos con también envío al Ministerio Público. Eso en relación a las consultas del honorable senador Castro. En relación a la consulta del senador Gaona, de cómo se garantiza cuando se ha denunciado a un funcionario dentro de las instituciones y sucede lo que describió tanto el senador Gaona como el senador Flores. Hay un estatuto de protección de los trabajadores, de los denunciantes, perdón, que entró en vigencia el año pasado. Esa es una tramitación que este gobierno llevó adelante y la entrada en vigencia de ese estatuto luego de la toma de razón por parte de la Contraloría del reglamento llevó a que comenzó un proceso que protege a la persona que hace la denuncia. Efectivamente se pueden dar hipótesis en que hay denuncias cruzadas, pero afortunadamente tenemos en el artículo 160 del Estatuto Administrativo la posibilidad de las personas que se ven afectadas por estas destituciones, que es la parte final de lo que usted describió, de reclamar en la Contraloría, y ese trámite, específicamente ese es el caso que está aconteciendo hoy. Se está revisando, conforme al artículo 160, si esa destitución es procedente o no. En relación a los sumarios administrativos, que se ha hecho ver que no es el camino y que hay que hacer una persecución penal, solo quiero hacer presente que en nuestro país tenemos 4 clases de responsabilidad, además de la responsabilidad política y de la civil, que busca la recuperación de los dineros. Tenemos la responsabilidad administrativa, que implica perseguir los incumplimientos funcionarios, y la responsabilidad penal es por los delitos. ¿Por qué hago presente esto? La debilidad que tienen los sumarios administrativos en nuestro país no solo deriva de lo laxo del procedimiento, deriva, en mi opinión técnica,
después de 20 años de haber trabajado en la Contraloría, le puedo decir con certeza que el problema es que no hay sanción. Y el problema de que no haya sanción es porque la Contraloría solo le puede proponer la sanción a la jefatura de servicio. Y la jefatura de servicio rara vez aplica la medida disciplinaria que la Contraloría le está proponiendo. Y entonces ese es un tema quirúrgico que se podría corregir, pero por supuesto le corresponde a los poderes colegisladores evaluarlo. Enseguida, ¿qué hacer con la recuperación? Quiero señalar que además de estos exámenes de cuenta autónomos que tienen que ver con la recuperación y de las auditorías que ya publicamos, estaban ahí en la lámina de la presentación, nosotros el año pasado corregimos una instrucción. La ley faculta al Contralor General para condonar las remuneraciones indebidamente percibidas cuando hayan sido percibidas de buena fe. La Contraloría tenía históricamente un porcentaje de condonación y ahí se incluían las licencias médicas. Cuando eran rechazadas y se daba esa hipótesis, las personas acudían a la Contraloría para la condonación. Bueno, el año pasado, durante la subrogancia de quien les habla, nosotros emitimos un instructivo en que nosotros no vamos a condonar, a pesar de que tenemos la facultad legal de hacerlo, no vamos a condonar, salvo situaciones gravísimas humanitarias, o sea, una persona que está en situación de cáncer terminal o alguna enfermedad de ese tenor. Porque lo que sucedía es que los montos que se condonaban eran muy cuantiosos. Y entonces esto contribuía, en los incentivos que ustedes estaban describiendo, contribuía al incentivo de esta situación de las licencias médicas. Esto está publicado y es de conocimiento en el aparato público de que la Contraloría ya no está condonando. La senadora, señora Órdenes, nos preguntó si había alguna medida respecto del pago anticipado y, como acabamos de describir, todas estas auditorías sobre recuperación de subsidio de incapacidad laboral es lo que nosotros podemos hacer. Pero los poderes colegisladores podrían evaluar una norma que modifique, tal como lo señalaron los senadores, quirúrgicamente ese punto. Y entonces sí hay recuperación en los servicios públicos de las licencias médicas, pero hay recuperación acotada. Es decir, hay algunos servicios que son muy cumplidores en recuperar, pero hay otros que no hacen ninguna gestión en la materia. Y sobre esos es sobre los que estamos yendo con nuestras fiscalizaciones directas. El senador Chaguán nos preguntó qué podemos hacer respecto de médicos extranjeros que emiten licencias desde el extranjero. Y sinceramente solo puedo decir en términos técnicos que ahí se requiere un ajuste normativo. Respecto de las normas sobre salud incompatible con el desempeño del cargo, quiero hacer presente que la señora subsecretaria en su presentación describió un pronunciamiento que emitió la Contraloría Regional de Coquimbo respecto de un caso específico. Las Contralorías regionales no emiten dictámenes, solo emiten una opinión puntual de un caso específico. La vuelvo a interrumpir. Sí, sí. Esa atribución del administrador del Estado de proponer, porque eso no quedó en la ley que se ejercicio. Yo quisiera pedirle que lo revisemos, ministra, con la comisión para poder entregar la potestad de la prohibición de emisión de licencias médicas a un médico que esté en el extranjero. Y esto es porque se hablaba del bloqueo de la licencia médica electrónica, pero revisemos lo que acaba de señalar la Contralora para ver si podemos hacer una modificación de norma y poder aplicar. ¿Sí? Sugiero que lo vean. Sugiero que lo vea, está el asesor legislativo, está el equipo del MinSal aquí. Hacía presente, gracias señor presidente, hacía presente que se trata de un oficio de la Contraloría Regional de Coquimbo. Los oficios de las regionales no constituyen jurisprudencia administrativa que se pueda extender a todo el país. De todos modos, vamos a hacer, en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública, el análisis específico de ese caso, de esa región. En lo que se refiere a la situación de enfermedades profesionales que se producen en el sector privado y que alterarían las estadísticas que nos consultaba el senador Chaguán, la verdad es que nosotros no tenemos competencia en el ámbito privado, salvo situaciones muy acotadas que no aplican en este caso. Y luego el senador señor de Urresti nos preguntó qué podemos hacer respecto de esta situación de que los médicos no marcan con su huella dactilar al ingreso. Miren, ahí permítanme que me explaye un momento. La Contraloría lleva décadas observando esta situación, pero no observándola como un incumplimiento legal, porque no hay una obligación legal de marcar con ese sistema. Lo que hay es una obligación de establecer algún mecanismo de control. Por eso todavía en el Estado persisten estos libros donde la gente anota un día al mes y no todos los días como corresponde. ¿Por qué hablo de esto? Porque sucede que hay autoridades que se acercan en audiencia a señalarme, a pedirnos que por favor
les instruyamos poner un sistema biométrico, en vez de instruirlo directamente. Y no lo hacen por miedo a las asociaciones u otras presentaciones que pudieran suceder dentro. ¿Por qué hago presente esto? Esto requiere un cambio legal y es la única manera de que nosotros podamos con tecnología controlar estos pagos, ¿ya? Y de las asistencias, no solo de médicos, de cualquier persona en el sistema público. Respecto de quiero hacer presente en este punto que cuando las personas se ausentan, la directora de presupuestos informó que teníamos 350 millones de dólares que se gastan de fondos públicos en reemplazos. Entonces, incorporar este control parece ser una buena medida de ahorro de fondos públicos. El senador Flores también nos hizo presente la situación del caso de la Junji y ahí solo señalar que estamos estudiando eso conforme al artículo 160, que es el mecanismo que usó la persona para reclamar de la destitución. Y quiero terminar, señor presidente, si me lo permite un segundo más, para indicar que nosotros desde este año y todos los años vamos a hacer este cruce de base de datos masivo. Lo vamos a entregar todos los años a la ciudadanía y los resultados se van a remitir a las autoridades competentes, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a todos los servicios que tengan que ver con esta situación. Actualmente tenemos en proceso, y va a demorar porque tenemos muchos trabajos en proceso, tenemos un cruce de base de datos donde estamos revisando también la situación de Capredena y DIPRECA, o sea, de las licencias médicas del ámbito de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y también quisiera señalar que nosotros estamos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, revisando mecanismos para poder controlar las licencias médicas que se pudieran haber otorgado y que hayan significado viajes dentro del país. No es fácil porque, a diferencia del registro de salidas nacionales, internacionales, en los movimientos nacionales hay dificultades mayores. Y estamos evaluando algunos mecanismos, algún punto, algún porcentaje vamos a poder detectar. Quiero hacer presente para finalizar, señor presidente, que efectivamente pueden haber, cuando hay trabajos masivos, algunos porcentajes donde hayan dificultades. Y por eso reitero lo que dije al comienzo. Nosotros trabajamos con bases de datos oficiales y públicas de dos instituciones, Superintendencia de Seguridad Social y Policía de Investigaciones, y que nuestro corte fue al 2024. ¿Por qué lo hago presente? Hay gente que nos escribe diciéndonos, pero esta persona ya no trabaja, ¿por qué me la están imputando a mí, a este servicio, en circunstancias que ya no trabaja el 2025? Bien, pero el 2024 sí trabajaba allí. Entonces, hay muchas particularidades así. Lo hago presente porque algunos de esos casos se presentan como errores de la Contraloría. Lo cierto es que cuando uno cruza técnicamente estos datos, las bases tienen que estar correctas. Así como lo vamos a ver en la situación de las vacunas en la próxima sesión, hay ocasiones en que hay problemas en los registros, problemas de digitación o problemas de error humano. Muchísimas gracias, señor presidente, por la invitación y quedamos atentos a una próxima invitación. Gracias a usted, señora Contralora. Yo la verdad es que no sé si pedirle a los colegas de la comisión que tomemos el acuerdo para dar la pelea y aumentar los recursos a la Contraloría en la ley de presupuesto, un tema que se ha venido conversando hace rato, o propiciar una reforma constitucional para que la Contraloría pueda sancionar directamente o proponer sanción o sencillamente constituirla en el cuarto poder del Estado, como ocurre en otros países, ¿no? Ojo con eso, porque si no vamos a tener la Contraloría revisando los actos del Poder Ejecutivo, pero queda fuera el Legislativo y el Judicial. Hay países que la Contraloría es un cuarto poder del Estado, absolutamente autónomo y sobre los otros poderes. Para poder cerrar, quiero ofrecerle la palabra a la ministra para que cierre, no obstante también pidiéndole que podamos tener más tiempo para responder todas las preguntas que aquí se han puesto sobre la mesa, particularmente sobre licencia. Solamente para cerrar. Sí, bueno. Si es solo para cerrar, igual quiero comentar algunas de las preguntas que se hicieron. Algunas lamentablemente se explicaron en la presentación de la subsecretaria, pero las personas que consultaron justamente no escucharon aquellas partes. Insistir que para nosotros es un tema muy grave, que afecta a la fe pública y que estamos trabajando en un proyecto de ley justamente que comprometimos sobre el subsidio de incapacidad laboral. Decir que la ley de licencias médicas grandes emisores contempla regulación para la emisión de licencias médicas en el extranjero, que son las licencias médicas electrónicas, en realidad, que de hecho se instauran como el formato preferente con esta ley, tienen que ser entregadas a través de una plataforma tecnológica autorizada y no cualquier plataforma. También recordar que en esa ley de licencias médicas grandes emisores nosotros, y fue una iniciativa del Ejecutivo,
y de esta persona el que solamente los médicos que tengan el examen único de conocimientos aprobado puedan otorgar licencias médicas. Lo que se vio con el fraude de licencias médicas de médicos extranjeros no eran personas que habían aprobado el EUNACOM, eran personas que por convenio tenían la posibilidad de homologar el título y entregar los servicios, etcétera, pero no daban no es que hayan dado así que el examen de conocimientos médicos. Por lo tanto, esa es una restricción efectiva al otorgamiento de las licencias médicas. Es decir, que con respecto a la recuperación de los reintegro de los fondos, que también nos preguntaron, nosotros como servicio se ha estado trabajando en el reintegro de los fondos. Cada director de servicio, cada dirección tiene que hacer ese trabajo, que del trabajo del 2022 hasta la fecha, hasta abril del 2024, se han recuperado 500 millones en la Subsecretaría de Salud Pública y que corresponde aproximadamente el 20% de las licencias rechazadas y que el otro 80% está en proceso, pero la gente tiene instancias de apelación, como mencionó también la Contralora. Una de esas instancias es la Contraloría, pero no es la única. Por lo tanto, se está trabajando también en esos aspectos. No sé si quiere que siga con todas las preguntas, porque en realidad son bastantes, o cerramos justamente para la otra sesión. Muy bien. Como ya se ha dicho, este es un tema que no termina hoy ni se agota en esta comisión. Va a ser de la primera preocupación de esta comisión, ver cómo colaboramos para poder frenar, primero, fortalecer la institucionalidad, segundo, para corregir aquellas materias normativas, como ya hemos dicho, y quiero decirle a la Contralora y a la Ministra que Carolina, como coordinadora de la mesa técnica, ya tiene el encabezado de los dos proyectos que hemos comprometido y tomado el acuerdo recién. Se van a comunicar con los asesores legislativos, tanto el Ministerio como la Contraloría, para ver si lo que ya tiene preparado va en la línea de lo que queremos hacer para modificar, particularmente estábamos mirando el 21B. El 21B sobre las atribuciones a la Contraloría. Pero no lo vamos a aflojar, porque esto es un tema demasiado importante para Chile. Yo sí, le doy la palabra y cerramos. Sí, cierro, no, muy breve, Vamos presidente. Para mañana entiendo que se está, por lo menos fue de acuerdo de comité hoy, citando sesión especial. Probablemente ya le llegó la invitación a la señora Contralora. Sesión especial del Senado mañana. De hecho, se suspende la sesión ordinaria para tomar dos sesiones especiales mañana, una que tiene que ver con el nombramiento de los representantes del Consejo de Previsión y otro para este tema de las licencias médicas. Y segundo, más le comento que el presidente del Senado ha dispuesto una investigación completa, no solo de 2 años, sino de 5 años a todos los integrantes del Senado, incluyendo a los parlamentarios. Muy bien, está muy bien. Me alegro. Muy bien, queda pendiente la segunda pata de las respuestas, volviendo a agradecerle a todos quienes estuvieron hoy día en esta tan importante sesión y por haberse cumplido el objeto de ella, se levanta. Muchas gracias.